Pokémon el entrenador legendario. El polvo venenoso se dispersó rápidamente en el agua, esparciendo sus toxinas. La reacción de Gyarados fue un paso demasiado lenta y ahora estaba envenenado. Los síntomas solo empeorarían con el tiempo. Con un fuerte chapoteo, el Gyarados, ahora cubierto de manchas púrpuras, salió del agua, provocando olas que lo rodeaban. Su expresión revelaba una gran incomodidad y su cuerpo se movía de forma antinatural. Usa colmillo de hielo. Al ver a Gyarados en ese estado, Meiko se dio cuenta de que había sido envenenado. Dado que todavía estaba en el agua tóxica, su condición se deterioraría aún más. Decidida a aprovechar la fuerza que le quedaba a Gyarados, ordenó inmediatamente un ataque agresivo. Normalmente, Gyarados no se habría envenenado tan fácilmente, incluso en agua tóxica, especialmente si hubiera evitado beber el agua o sufrir demasiadas heridas. Después de todo, los Magikarp, incluso en aguas industriales muy contaminadas, son conocidos por su notable resistencia a las toxinas. En su forma evolucionada, Gyarados poseía naturalmente una resistencia aún mayor al veneno. Sin embargo, Gyarados había ingerido inadvertidamente el agua envenenada, y con su cuerpo ya herido, su resistencia al veneno se había debilitado significativamente. Como resultado, el envenenamiento era inevitable. A pesar de su estado envenenado, la naturaleza feroz de Gyarados aseguró que su efectividad en combate siguiera siendo formidable. Al escuchar la orden de Meiko, exhaló aire helado de sus mandíbulas y se abalanzó sobre Bellosón como un dragón voraz, con el objetivo de asestarle un poderoso colmillo de hielo. El área acuática restringió en gran medida la movilidad de Bellosón en tierra. Ante el agresivo ataque de Gyarados, la expresión de Bellosón se tornó seria. No tengas miedo. Contrarresta con hoja afilada. Sato era muy consciente de la desventaja de Bellosón en el terreno acuático. Frente a la fuerza bruta de Gyarados, la única opción era enfrentarlo de frente. A sus órdenes, Bellosón sacó rápidamente dos hojas largas de su falda frondosa. Tan pronto como las agarró, un resplandor verde intenso envolvió las hojas, afilándolas hasta convertirlas en hojas con forma de espada. Con las hojas en la mano, el comportamiento de Bellosón cambió sutilmente y sus movimientos se volvieron más urgentes. Su elegante baile se transformó en un vals de ritmo rápido, transformando las espadas en un torbellino giratorio de filos cortantes. A diferencia de los movimientos especiales que Gyarados había usado antes, Colmillo de Hielo era un ataque físico. Combinado con las impresionantes estadísticas de ataque físico de Gyarados y su inmenso tamaño, representaba una amenaza aterradora. Finalmente, el colmillo de hielo de Gyarados chocó con la hoja espada de Bellosón. Confiando en sus movimientos ágiles, Bellosón esquivó el ataque frontal de Gyarados, pero no pudo evadirlo por completo. El colmillo de hielo la rozó y le infligió daños menores. A cambio, las hojas dobles de Bellosón desataron una ráfaga de golpes sobre Gyarados, cortando su armadura de escamas azules y dejando heridas profundas y amenazantes. Cuando Gyarados sumergió su cabeza helada nuevamente en el agua, estallaron olas heladas que se congelaron instantáneamente formando capas de hielo. Una fina capa de hielo comenzó a formarse en la superficie del agua. Sin embargo, justo cuando Sato y Bellosón pensaron que el asalto había terminado, la cola expuesta de Gyarados de repente quedó envuelta en una corriente arremolinada. Con la velocidad del rayo, lanzó un devastador Aquatail, golpeando a Bellosón, que todavía blandía sus hojas dobles, de lleno. Auge. Bellosón fue tomado por sorpresa por el ataque repentino y fue enviado a volar al agua, creando un gran chapoteo. Bien hecho. No dejes que vuelva a tierra. Acaba con ella en la superficie del agua. El rostro de Meiko se iluminó de triunfo cuando la cola acuática oculta de Gyarados aterrizó con éxito. Inmediatamente le ordenó a Gyarados que continuara el ataque y mantuviera de Bellosón en el agua. Esta combinación de Ice-Fan como un movimiento abierto y Aquatail como una carta de triunfo oculta fue el resultado del meticuloso entrenamiento de Meiko. Ahora, en este momento crítico, la sinergia entre estos movimientos se hizo plenamente evidente, mostrando su letal eficacia. Sube a la superficie rápidamente y dirígete a la plataforma más cercana. Al ver a Bellosón caer al agua, la expresión de Sato finalmente traicionó un dejo de pánico mientras le ordenaba apresuradamente a Bellosón que regresara a tierra. En el agua, las capacidades de batalla de los Pokémon de tipo agua aumentan exponencialmente. Aunque Bellosón era decente en el agua, no era rival para Gyarados, el tirano de las batallas acuáticas. Gracias a su cuerpo de origen vegetal, Bellosón era liviana y tenía una flotabilidad significativa. Moviendo rápidamente los brazos, se impulsó hacia la superficie.
Sin embargo, justo cuando estaba a punto de salir a la superficie, una cabeza enorme y amenazante emergió en su camino. Gyarados se estaba preparando para desatar a Trash contra ella. La elección actual de movimientos de Gyarados era bastante limitada. Usar rayo en el agua sería suicida, mientras que rayo de hielo y colmillo de hielo congelarían el agua y obstaculizarían sus movimientos. En cuanto al lanzallamas, estaba completamente descartado. Después de deliberar, Gyarados recurrió a su movimiento favorito, Trash, atacando imprudentemente a Bellossom. En ese momento, los ojos de Bellossom brillaron con determinación. Cruzó rápidamente los brazos frente a ella y comenzó a formar una bola de energía verde. Como era imposible evadirlo, no le quedó más remedio que contraatacar directamente. La oportunidad se le presentó y no iba a desaprovecharla. La bola de energía tomó forma rápidamente. Antes de que Gyarados pudiera acercarse con su mordisco, Bellossom la disparó. Esta vez, en lugar de comprimir la energía en un solo disparo, optó por lanzar una serie de ataques sucesivos. Apuntando directamente a la enorme y abierta boca del Gyarados que se aproximaba, las bolas de energía se dispararon hacia adelante. En el momento siguiente, se escuchó una explosión ensordecedora y un gran chapoteo surgió del agua. El enorme cuerpo de Gyarados emergió y dejó escapar un rugido de dolor. La bola de energía había detonado dentro de su boca, no solo interrumpiendo su trash sino también infligiéndole un daño significativo. Al mismo tiempo, Bellossom atravesó la superficie del agua. Entre sus manos se formó rápidamente otra bola de energía, pero esta vez estaba muy comprimida y emitía intensas ondas de energía. Sin dudarlo, Bellossom aprovechó el momento de vulnerabilidad y lanzó la bola de energía comprimida hacia Gyarados. La explosión resultante hizo que Gyarados se tambaleara a una corta distancia por el aire. Debido a la contaminación del agua, ni Sato ni Meiko pudieron ver gran parte de lo que había sucedido bajo el agua. Cuando los dos Pokémon volvieron a emerger, sus estados se aclararon, lo que provocó emociones encontradas en los entrenadores. ¿Cómo pudo pasar esto? El rostro de Meiko se puso pálido, su expresión se llenó de incredulidad cuando vio a Gyarados, una potencia de tipo agua, expulsado del agua por Bellossom. Es hora de terminar con esto. Bellossom, usa Leaf Storm. Sato quedó sorprendido por la destacada actuación de Bellossom, pero mantuvo la calma. Al ver que el envenenado y maltratado Gyarados estaba en su límite, ordenó a Bellossom que desatara su movimiento final. En el momento siguiente, Bellossom irradió una luz verde cegadora mientras innumerables hojas brillantes se materializaban a su alrededor. Estas hojas formaron una furiosa tormenta de hojas, que ella envió a toda velocidad hacia el severamente debilitado Gyarados. No te rindas. Contrarresta con rayo hielo. Meiko le gritó al herido Gyarados, instándolo a contraatacar. Fiel a su naturaleza feroz, Gyarados, a pesar de que sus heridas empeoraban y el veneno le estaba haciendo mella, reunió las fuerzas que le quedaban. Levantó la cabeza y soltó un espeso rayo de hielo de color azul gélido desde su boca. Sin embargo, la tormenta de hojas de Bellossom era abrumadoramente poderosa. El rayo de hielo debilitado no fue rival para él y la tempestad verde lo atravesó y se estrelló contra Gyarados con toda su fuerza. Al final, con un rugido angustiado de desafío, el enorme y maltrecho cuerpo de Gyarados se desplomó lentamente en el agua, provocando un pequeño chapoteo al caer. Gyarados no puede luchar. El ganador es Sato y su Bellossom. Con el anuncio del árbitro se determinó finalmente el vencedor del quinto asalto. Después de 3 agotadoras batallas Pokémon, Sato salió victorioso de este combate. Uf, eso fue duro. Esta es solo la quinta ronda y ya me he esforzado al máximo. Todavía quedan 3 rondas más antes de la final. Con mi fuerza actual, es posible que solo llegue a estar entre los 7 primeros. La competencia es feroz, pensó Sato. Aunque naturalmente estaba satisfecho con su victoria, su corazón se sintió pesado al pensar en las batallas cada vez más desafiantes que le esperaban, lo que rápidamente disminuyó su alegría. Sato devolvió a Bellossom a su Pokéball y abandonó la arena. Como su partida era la última de la quinta ronda, necesitaba recuperar la condición física de su Pokémon antes de que comenzara la sexta ronda. En la habitación de María. Mary, perdiste la apuesta. Cuando la misión tenga éxito, quiero el 60% del crédito. Tengo a 3 personas que avanzarán hasta el top 7. Con su fuerza, al menos uno de ellos llegará a la final, dijo Héctor, su tono estaba teñido de burla mientras miraba a Mary, cuya expresión era amarga. HMPH, qué montón de basura inútil, replicó Mary con dureza, mirando fijamente a Héctor. Luego se levantó y entró furiosa en su dormitorio.
Momentos después de cerrar la puerta de golpe, se pudo escuchar débilmente el sonido de objetos rompiéndose. La derrota de Meiko significó que todos los miembros del equipo de Mary fueron eliminados de este torneo Pokémon. Se trataba de personas que ella había entrenado personalmente, y su fracaso colectivo la reflejaba mal. La humillación de perder ante Héctor me dolió profundamente. Ese tipo ha puesto furiosa a Mary. Además de lastimarme el brazo hace un momento, definitivamente no seré indulgente con él durante la misión más adelante, dijo una chica de cabello rubio parada detrás del sofá, con expresión sombría mientras miraba fijamente la imagen de Sato en la pantalla. En realidad, el equipo de Mary ya estaba en desventaja numérica en comparación con el de Héctor. Además, la mala suerte en la cuarta ronda enfrentó a una de las personas de Mary contra alguien del grupo de Héctor. En el quinto asalto solo quedaba Meiko. No hay duda de eso, el tipo que me ganó es fuerte. Lástima que su victoria termine aquí, dijo Eiji Kuroya con calma mientras estaba de pie junto a la chica rubia, mirando la pantalla que mostraba los resultados. Se mostró el enfrentamiento para la sexta ronda. El oponente de Sato no sería otro que Shuji Ikeda, quien previamente había derrotado a Ana. Sato también vio los enfrentamientos de la sexta ronda mostrados en la pantalla grande, lo que le informó quién sería su próximo oponente. Señor Sato, sus Pokémon se han recuperado por completo. Buena suerte en su próximo partido, dijo Eileen con una sonrisa mientras le entregaba a Sato 3 Pokéballs. Para Eileen, el desempeño de Sato al ubicarse entre los 7 primeros entre 100 competidores dijo mucho sobre su habilidad. Ella respetaba profundamente a los entrenadores fuertes, especialmente a Sato, quien también era hábil como médico Pokémon. Para ella, él era un modelo inspirador a seguir. Gracias, Eileen. Aprecio tus amables palabras. Llegar a la quinta ronda ya me ha costado todo. La sexta ronda será, sin duda, otra batalla difícil, dijo Sato con una sonrisa mientras volvía a colocar las Pokébolas en su cinturón. En el quinto asalto, Golbat y Nidoran sufrieron lesiones graves, e incluso Bellosón sufrió un duro golpe durante la pelea contra Gyarados. Si Sato hubiera tenido que confiar únicamente en Bellosón para curar a los demás, la sexta ronda habría estado fuera de cuestión. Afortunadamente, con la ayuda de Chansey y de Eileen, los 3 Pokémon ahora estaban en óptimas condiciones. En cuanto a su próximo partido, Sato no pudo evitar sentirse incómodo. La razón: Ana, una formidable rival a sus ojos, había sido derrotada, y nada menos que por su siguiente oponente, Shuji Ikeda. El aterrador logro del oponente de usar un solo Ursaring para barrer a los 3 Pokémon de Ana pesó mucho en la mente de Sato. Curiosamente, tras ser derrotada decisivamente, Ana aparentemente había desaparecido del lugar sin dejar rastro. Sato esperaba obtener información sobre su oponente a través de ella, pero no la encontró por ningún lado. Debido a las limitaciones de tiempo, la sexta ronda comenzó después de un descanso de solo 30 minutos. Sato y Shuji Ikeda entraron en la arena 1 y, con la señal del árbitro, comenzó la batalla. Este partido no duró mucho, poco menos de 23 minutos, y por primera vez en el torneo, Sato probó la amargura de la derrota. Shuji Ikeda había identificado claramente las debilidades de Sato, y su Charizard de nivel 38 aplastó por completo las esperanzas de victoria de Sato. Contra Charizard, los 2 Pokémon principales de Sato no tuvieron ninguna oportunidad. En términos de velocidad y fuerza física, Golbat estaba por encima de Bellosón. En cuanto a él, el Charizard de tipo fuego y volador era su contraataque absoluto, lo que hacía que sus técnicas fueran ineficaces. Charizard era nada menos que el némesis natural de Bellosón. Durante la batalla, las llamas de Charizard quemaron todas las posibilidades de victoria de Sato. Perdí, y fue una derrota aplastante. Ahora está claro. Necesito entrenar a un Pokémon de tipo agua capaz lo antes posible. De lo contrario, si me enfrento a otro Charizard, el resultado siempre será el mismo, pensó Sato, mirando al enérgico Charizard que todavía volaba en el cielo. Aunque no estaba dispuesto a aceptar el resultado, no podía negar el hecho de su derrota. Sato recuperó al desmayado Bellosón y lo metió en su Pokébola, y bajó silenciosamente de la Platier. ¡Qué lástima! Si hubieras tenido un Pokémon fuerte de tipo agua o eléctrico, este encuentro no se habría decidido tan fácilmente. Tu debilidad por los Pokémon de tipo fuego y volador era obvia. Enviar contra ti a un Pokémon de tipo fuego y volador como Charizard. Estabas destinado a perder. Ah, por cierto, yo soy quien le contó sobre tu debilidad. Así que, técnicamente, también es mi victoria, se burló una entrenadora mal vestida mientras Sato descendía de la Platier.
Su rostro mostraba una expresión de satisfacción y regodeo, como si lo hubiera derrotado personalmente. Gracias por el consejo gratuito. Espero con ansias el día en que luchemos, respondió Sato con calma, sin siquiera molestarse en darse vuelta para mirar. No sintió la necesidad de hacerlo, ya sabía que la voz pertenecía a Ana. Su obsesión por verlo derrotado dejó a Sato sin palabras. Sin más palabras, caminó entre la multitud hacia la sala médica temporal de Eileen. Sato tenía un presentimiento. Las batallas en el barco estaban lejos de terminar. Necesitaba estar completamente preparado para lo que viniera después. Señor Sato, ¿quién cree que ganará el campeonato? ¿Los 4 entrenadores restantes son muy fuertes?, preguntó Eileen con curiosidad, con los ojos pegados a la gran pantalla de la sala médica temporal. El torneo Pokémon de San Luis había llegado a las semifinales. La mayoría de la gente había ido a ver las batallas en vivo al borde de la arena. La sala médica temporal, ahora vacía de pacientes, quedó solo con Sato y Eileen, ambos entrenadores médicos Pokémon, mientras que el resto del personal auxiliar se había unido a los espectadores. Eileen también hubiera querido ver las batallas en vivo, pero su profundo sentido de responsabilidad como entrenadora médica Pokémon la detuvo. No podía soportar la idea de que alguien necesitara atención médica mientras ella estaba fuera. Lo que la sorprendió, sin embargo, fue que Sato, uno de los 7 mejores entrenadores, también decidió quedarse y ver los partidos en la pantalla. Aunque no estaba segura de si él compartía su sentido del deber, Eileen estaba encantada con su elección e inocentemente categorizó a Sato como una persona responsable en su mente. No estoy muy seguro, respondió Sato, mirando brevemente a la joven que estaba a su lado. Los niveles de habilidad entre ellos son bastante similares. El que mejor pueda aprovechar las fortalezas de sus Pokémon probablemente emergerá como campeón. Los 4 semifinalistas restantes incluyeron a Shuji Ikeda, Mike, Hiro Miyamoto y Suyamato, todos ellos entrenadores jóvenes. Entre ellos, Sato creía que Shuji Ikeda era el más fuerte. Hasta ahora, Ikeda había revelado 4 Pokémon: Ursaring, Charizard, Vaporeon y Sneasel. Todos ellos estaban en el nivel 35, destacando Charizard en el nivel 38. Sin embargo, si los entrenadores se clasificaran únicamente por los niveles de sus Pokémon, Shuji Ikeda solo quedaría en segundo lugar. Mike, un entrenador occidental, tenía un Blastoise de nivel 40, el Pokémon de mayor nivel entre los semifinalistas. La verdadera fortaleza de Ikeda residía en sus excepcionales estrategias de combate y en el meticuloso entrenamiento de sus Pokémon. Ya se tratase de Ursaring, Charizard, Vaporeon o Sneasel, cada uno había sido entrenado para luchar con un estilo adaptado a sus puntos fuertes. Bajo el mando de Ikeda, sus tácticas eran dinámicas y adaptables. Sorprendentemente, incluso sin órdenes directas, sus Pokémon podían tomar decisiones de combate efectivas de forma independiente, lo que demuestra el riguroso entrenamiento privado de Ikeda. Aparte de la versatilidad de Ikeda con Pokémon multitipo, los otros 3 semifinalistas se especializaron cada uno en un solo tipo. Mike se centró en los tipos agua, destacando a Blastoise, Tentacruel, Quagsire y Starmie, todos de nivel 35 o superior. Hiro Miyamoto se especializó en Pokémon tipo veneno y fue, sin duda, el más astuto y despiadado entre los 4. Sus tácticas a menudo giraban en torno a envenenar a los Pokémon de sus oponentes y utilizar varias técnicas para dilapidar el tiempo necesario para obligar a sus entrenadores a rendirse. Hasta el momento, Hiro había revelado a Weezing, Arbok, Tentacruel, Beedrill y Vileplume. Si bien Weezing y Arbok estaban por encima del nivel 35, el resto se encontraba en el rango de nivel 30-34. Por último, estaba Suyamato, un especialista de tipo psíquico. Curiosamente, Shu también era un psíquico poco común, aunque sus habilidades no estaban ni cerca del nivel de Sabrina, con quien Sato había conocido antes. Sin embargo, como psíquico, Shu Yamato tenía la habilidad única de usar la telepatía para comunicarse con sus Pokémon. Esto le permitió dar órdenes a sus Pokémon en batalla sin necesidad de hablar. El estilo de mando silencioso de Shu era sin duda impresionante, lo que le otorgaba una ventaja significativa. Los oponentes a menudo tenían dificultades para predecir los próximos movimientos de sus Pokémon, lo que le otorgaba una ventaja táctica en la batalla. Los Pokémon que Suyamato había mostrado hasta ahora incluían a Alakazam, Hypno y Mr. Mime. Entre ellos, Alakazam era el más fuerte, situándose en el nivel 39, mientras que Hypno y Mr. Mime se quedaban atrás en el nivel 30. Las batallas de Shu habían sido abrumadoramente unilaterales, con Alakazam arrasando frecuentemente con 2 o incluso 3 de los Pokémon de su oponente.
Incluso cuando usaba a Hypno o Mr. Mime, a sus oponentes les resultaba increíblemente difícil derrotar a uno solo de sus Pokémon. Ahora, sin embargo, Shu Yamato, que había ganado con facilidad el torneo Pokémon de San Luis, se enfrentaba a un desafío sin precedentes. Su oponente en las semifinales no era otro que Shuji Ikeda, el competidor que Sato consideraba el más fuerte. En ese momento, el Pokémon más fuerte de Shu, Alakazam, ya había caído ante Sneasel de Ikeda. Mr. Mime ahora estaba luchando contra los astutos ataques de Sneasel y, a menos que Shu ideara una contraestrategia, la derrota de Mr. Mime era solo cuestión de tiempo. En contraste con la batalla unilateral de Shu e Ikeda, el partido entre Mike y Hiro Miyamoto había llegado a un punto muerto intenso. Los dos entrenadores estaban muy igualados y ninguno logró obtener una ventaja definitiva. Sin embargo, el Tentacruel de Mike tenía un as bajo la manga. Velo místico. Este movimiento anuló efectivamente la mayoría de las tácticas de inducción de veneno de Hirm, poniéndolo en una desventaja significativa. A menos que Hirm pudiera atravesar la protección del velo místico, su arma más poderosa, el veneno, permanecería inutilizable en la batalla. Después de más de media hora de feroz combate, el combate entre Shu Yamato y Shuji Ikeda concluyó primero, sorprendiendo a la audiencia. Los tres Pokémon de tipo psíquico de Shu fueron derrotados por Sneasel de Ikeda en un barrido devastador, lo que le provocó a Shu su derrota más aplastante hasta el momento. Mientras tanto, la batalla entre Mike y Hiro se prolongó durante casi una hora antes de que finalmente terminara, con Hiro emergiendo victorioso. El punto de inflexión llegó cuando Hirm sacrificó su Arbok para soportar la duración del velo místico de Tentacruel. Preparado para esta estrategia, Weezing de Hirm usó burla para evitar que Tentacruel volviera a lanzar velo místico. Finalmente, Weezing venció a Tentacruel, derrotando al Pokémon más problemático de Mike. A partir de ahí, la situación cambió a favor de Hiro. Los dos Pokémon restantes de Mike cayeron rápidamente ante las tácticas de veneno características de Hiro, dejándolo incapaz de recuperarse. Por fin se decidieron los dos contendientes más fuertes del torneo y el partido final estaba a punto de comenzar. En ese momento, el camarote del capitán, que había permanecido en silencio durante mucho tiempo, abrió sus puertas. Durante la final, dentro de la sala del capitán, como siempre, el camarote del capitán estaba ocupado únicamente por el viejo capitán. Fiel a sus recientes hábitos, llevaba guantes blancos y pulía meticulosamente una pequeña piedra con un paño limpio. La piedra era de un azul intenso y vibrante, y su claridad rivalizaba con la de los zafiros más finos. De vez en cuando emitía tenues partículas de luz azul que le daban un aura de profundo misterio. Ah, ¿qué secretos guardas? Te he estado estudiando durante casi una semana y todavía no me revelas nada. Me duele separarme de ti, pensó el capitán en voz alta, su rostro mostraba una mezcla de frustración y renuencia mientras continuaba puliendo la piedra. Esta piedra azul era el cargamento crucial que el capitán tenía la tarea de entregar. Fue responsable de transportarlo a la base secreta del equipo Rocket en Ciudad Slateport de Oen. Gracias a la información recopilada en la base, el capitán se enteró de que la piedra azul estaba conectada de alguna manera con el legendario Pokémon de Oen, Kyogre. De hecho, esta misma piedra había sido confiscada por el propio capitán al equipo Aqua durante un encuentro anterior. Desafortunadamente, debido al número de testigos en ese momento, el capitán no tuvo oportunidad de reclamar la piedra para sí mismo. Como hombre que había pasado la mayor parte de su vida en el mar, el capitán sentía un profundo respeto por el dios del mar, Kyogre. Sin embargo, su reverencia estaba teñida de una cierta ambición. Cuando descubrió la conexión de la piedra con Kyogre, se arrepintió de haberla entregado al equipo Rocket. Curiosamente, la piedra azul parecía perder sus extraordinarias propiedades cada vez que salía de la región de Oen, y parecía nada más que una roca común y corriente. Incluso los mejores científicos del equipo Rocket en Kanto no habían podido entenderlo, a pesar de una extensa investigación. Finalmente, el cuartel general del equipo Rocket decidió enviar la piedra a su base secreta en Oen para estudiarla más a fondo. Una cosa era cierta. La piedra azul contenía una inmensa energía de tipo agua. Sin embargo, esta energía era tan salvaje e indomable como el océano mismo. Las técnicas científicas actuales eran incapaces de aprovecharlo de manera efectiva. Para el capitán, recuperar la posesión de la piedra fue una experiencia estimulante. Durante los últimos días, lo había estudiado obsesivamente, con la esperanza de descubrir un secreto que pudiera otorgarle un poder incomparable.
Por supuesto, si los mejores científicos del equipo Rocket no pudieron desentrañar sus misterios, los experimentos rudimentarios del capitán no fueron más que un juego de niños. Como era de esperar, no había conseguido nada. A menos de mediodía de llegar a Slateport City, el capitán empezó a sentir un poco de decepción. Una tarea era una tarea y tenía que entregar la piedra azul a la base del equipo Rocket a tiempo. Si no lo hacía, recibiría un castigo severo. La piedra azul era indudablemente preciosa. Si la perdía o la robaban, el capitán se enfrentaría a graves consecuencias. La idea de los brutales castigos del equipo Rocket, como ser arrojado al mar para alimentar a Sharpedo, rápidamente apagó su codicia. De repente, un golpe resonó en la habitación. Pum, pum, pum. Los ojos del capitán se entrecerraron. Rápidamente, sacó una caja modesta de un cajón cercano y colocó la piedra azul dentro. Después de sellar la caja, la guardó de forma segura contra su cuerpo. La piedra azul emitía energía de tipo agua, lo que provocaba ondas de energía detectables. La caja había sido diseñada especialmente por el equipo Rocket para bloquear estas ondas de energía, asegurando que la piedra no pudiera ser rastreada fácilmente. Curiosamente, la piedra azul no podía guardarse en un equipo espacial, ni siquiera dentro de la caja. Por lo tanto, el capitán no tuvo más opción que llevarla consigo. «Adelante», gritó el capitán después de esconder la piedra. La puerta se abrió y el visitante resultó ser nada menos que Rhodes, el contramaestre del barco. La final del torneo Pokémon de San Luis ha llegado a su clímax. ¿Asistirás a la ceremonia de entrega de premios, capitán? Después de entrar y cerrar la puerta, Rhodes hizo una respetuosa reverencia al viejo capitán antes de preguntar en tono deferente. Por supuesto que estaré allí. ¿Todo está listo, no? Tenemos que atrapar a todas las ratas de un solo golpe. El viejo capitán asintió mientras hablaba. El torneo Pokémon de San Luis había sido financiado en su totalidad por otra persona y, como capitán del barco, naturalmente no dejaría pasar el honor de entregar los premios. Al fin y al cabo, los humanos no buscan nada más que fama y fortuna. Tras pasar décadas dominando los mares, el capitán había acumulado su riqueza hacía tiempo. Ahora lo que más deseaba era reconocimiento. Así es la gente. A medida que envejece, la necesidad de prestigio se hace más fuerte. Sí, capitán. Nuestra gente está vigilando discretamente el lugar de la entrega de premios. Si esas ratas intentan algo, ninguna de ellas escapará, respondió Rhodes con una sonrisa. Los dos abandonaron la habitación, acompañados por algunos marineros de seguridad, y se dirigieron directamente al campo de batalla. Cuando llegaron, ya eran más de las 2 de la tarde y el partido entre Shuji Ikeda y Hiro Miyamoto estaba llegando a su fin. Como era de esperar, Shuji Ikeda mostró su dominio habitual. Esta vez, había enviado una carta de triunfo diseñada específicamente para contrarrestar al Pokémon de tipo veneno de Hiro Miyamoto. Un Zangoose con la habilidad inmunidad. Nota. Los Pokémon con la habilidad inmunidad no pueden verse afectados por el estado veneno o tóxico. Armado con One-Claws, Slash afilado como una navaja y una velocidad impresionante, el Zangoose de nivel 36 de Shuji causó estragos, derrotando a Beedrill y Vileplume de Hiro consecutivamente. Fue solo después de que Zangoose se quedó sin resistencia que fue derribado por el Weezing de Hiro. Sin embargo, Weezing de Hiro era su Pokémon estrella. Usando un Thunderbolt bien escondido, logró derrotar al Charizard de Shuji antes de ser finalmente eliminado por su Ursaring. Por fin se coronó al campeón del torneo Pokémon de San Luis de este año. Shuji Ikeda recibió un estruendoso aplauso del público. Excelente. Shuji no me decepcionó, murmuró Héctor, quien ahora estaba escondido entre la multitud en la arena de batalla. Bajando la cabeza, habló con naturalidad a través de un dispositivo de comunicación del tamaño de la palma de la mano. Escuchen, actúen tan pronto como el viejo capitán entregue el premio a Shuji. Un segundo después, un coro de sí, señor. Resonó en el auricular de Héctor. Unos 10 minutos más tarde, el partido por el tercer lugar también concluyó, con Shu Yamato obteniendo el tercer lugar. Una vez decididos los 3 mejores entrenadores del torneo, comenzó oficialmente la ceremonia de premiación del campeón, subcampeón y tercer lugar. Eileen, no sé por qué, pero tengo el mal presentimiento de que algo está a punto de suceder. En caso de que se desate el caos en cualquier momento, no te asustes. Quédate aquí, es más seguro, dijo Sato con calma, percibiendo una tensión ligeramente siniestra en la atmósfera mientras el viejo capitán se preparaba para estrechar la mano de Shuji Ikeda.
Al notar que Mary estaba ubicada cerca de la entrada y salida del lugar, la expresión de Sato se volvió sombría. Antes de que Eileen pudiera responder, se escuchó un boom ensordecedor. Todo el barco se sacudió violentamente, provocando un frenesí entre la multitud. Se escuchó una explosión ensordecedora que hizo que el barco se balanceara violentamente. En ese momento, los pasajeros en la arena de batalla apenas podían mantenerse en pie, inclinándose con el movimiento del barco. Los muebles siguieron su ejemplo, deslizándose y cayendo, mientras los objetos frágiles se hacían añicos al golpear el suelo, llenando el aire con un continuo ruido de vidrios rotos. Los gritos estallaron entre los pasajeros más tímidos y el caos se apoderó del lugar. Afortunadamente, la explosión no se repitió y la nave finalmente se estabilizó, pero los pasajeros, presas del miedo, comenzaron a correr en estampida hacia las salidas. El tamaño limitado de las salidas, unido al pánico de los pasajeros, convirtieron la evacuación en una pesadilla. La gente se empujaba y se daba codazos, provocando cuellos de botella e incluso pisoteos en su desesperación por escapar. Afortunadamente, la tripulación del barco y los asistentes, todos entrenados para emergencias, entraron en acción. Trabajaron para restablecer el orden, utilizando Pokémon cuando fue necesario para calmar a la multitud aterrorizada. ¿Qué diablos está pasando, Rhodes? El rostro del capitán era una mezcla de enojo y conmoción cuando se volvió hacia Rhodes, quien parecía igualmente indignado por el caos que se desarrollaba en el lugar de la premiación. Capitán. La sala de máquinas ha explotado y el barco está haciendo agua, se va a hundir. Antes de que Rhodes pudiera responder, un marinero uniformado apareció desde una esquina, sosteniendo un walkie-talkie y gritando en pánico. Sus palabras provocaron un frenesí en la multitud. Cualquier apariencia de orden que se había restablecido se evaporó instantáneamente cuando los pasajeros ignoraron los intentos de la tripulación de calmarlos y corrieron hacia las salidas en absoluta desesperación. Que un barco se hundiera no era un asunto trivial. Si no escapaban a tiempo, todos los que iban a bordo podían verse condenados a hundirse con él. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo se atreven a hacer algo tan imprudente? ¿Han perdido la cabeza? De pie en la plataforma de premios junto al capitán, el rostro de Wigel estaba ensombrecido por la furia. Sus manos, adornadas con numerosos anillos caros, se aferraban con fuerza a una barandilla cercana, y sus nudillos se pusieron blancos. Estas ratas lunáticas. Mataré a todos y cada uno de ustedes. Salgan, cobardes inmundos. Si tienen rencor, desquítenlo conmigo. ¿Cómo se atreven a dañar mi nave? Los destruiré a todos. El capitán, al oír la noticia de que su amado barco se hundía, se puso pálido como una sábana y su ira ardió como fuego. Rugió furiosamente hacia la multitud debajo del escenario, su voz temblaba de rabia. El St. Louis era el orgullo y la alegría del capitán, un barco que lo había acompañado durante casi la mitad de su vida. Para él, era como un niño. Ahora, ese niño estaba siendo destruido, y la comprensión lo empujó al borde de la locura. Mientras el capitán se dejaba llevar por la ira, Rhodes permaneció tranquilo y sereno. Sin dudarlo, convocó a un Feraligatr de nivel 45 y a un Raichu de nivel 43, posicionándolos como guardias frente al capitán. Al mismo tiempo, ordenó a varios marineros de seguridad que formarán una barrera protectora alrededor de Wigel y los entrenadores de mayor rango del torneo, observando con cautela a los que no eran miembros de la tripulación. Capitán, no se deje engañar por sus trucos. Este lugar ya no es seguro. Déjenos las ratas a nosotros. ¿Y ustedes, por qué siguen ahí parados? Saquen al capitán de aquí inmediatamente. Rhodes contuvo rápidamente al furioso capitán, que estaba a punto de entrar en la refriega, y le habló en un tono tranquilo y tranquilizador. Estrictamente hablando, el capitán era el padre adoptivo de Rhodes y una vez reconoció sus talentos, ofreciéndole orientación y oportunidades. Aunque Rhodes ya superaba con creces al capitán en fuerza, permaneció leal y sirvió voluntariamente bajo sus órdenes. Tienes razón, Rhodes. Vámonos. Tenemos que volver a las habitaciones del capitán inmediatamente. El capitán, un hombre curtido por años de navegación en medio de tormentas y peligros, había actuado impulsivamente en su ira. Sin embargo, las palabras de Rhodes lo hicieron volver a la realidad y rápidamente recuperó la compostura. Sin dudarlo, ordenó a Rhodes que lo escoltara fuera de allí. El capitán y un grupo de guardias del barco estaban a punto de abandonar la plataforma a través de una salida de emergencia cuando Mary, Héctor y sus cómplices ocultos entre la multitud hicieron su movimiento.
Los primeros en atacar no fueron otros que los dos premiados que se encontraban junto al capitán en la platier, Shuji Ikeda y Yamato. El Alakazam de Yamato se materializó de repente y desató poder psíquico, dominando a Feraligatra en un instante. Al mismo tiempo, Sneasel de Shuji Ikeda lanzó un feroz ataque de finta, derribando a Raichu de la platier. Con Feraligatra y Raichu neutralizados, los dos Pokémon inmediatamente dirigieron su atención al capitán. Los ojos de Alakazam brillaron de color azul mientras se preparaba para usar telequinesis para sacar al capitán de la multitud, mientras Sneasel desató Ikiwin para mantener a raya a los guardias del barco y sus Pokémon. Ha sido demasiado lejos. Raichu, usa Thunderbolt. Feraligatr, Hydropump. Rhodes, con los ojos llenos de furia, ordenó inmediatamente un contraataque. Desafortunadamente, tanto Raichu como Feraligatr ya estaban ocupados. El Poliwara de nivel 42 de Mary se vio envuelto en un brutal enfrentamiento con Feraligatr, mientras que el Sceptile de nivel 43 de Héctor interceptó a Raichu, impidiendo que cualquiera de los dos ayudara al capitán. En ese momento electrizante, todo parecía planeado meticulosamente. Rhodes se encontró completamente atrapado por Mary y Héctor, lo que lo dejó sin poder ayudar al capitán. Sin embargo, para sorpresa de los atacantes, alguien inesperado hizo un movimiento. Hirm Miyamoto, que estaba observando en silencio desde un costado, de repente entró en acción. Un Gengar saltó de su sombra, lanzando una bola sombra que golpeó a Alakazam de lleno. Auge. Alakazam, completamente desprevenido, se derrumbó bajo el ataque súper efectivo del movimiento de tipo fantasma. Sus frágiles defensas no pudieron soportar el golpe y colapsó instantáneamente. Mientras tanto, una discreta zona de terreno fangoso cerca de Sneasel se hinchó inesperadamente. Un Muk emergió y envolvió al desprevenido Sneasel en un movimiento rápido. G. Lord Rhodes, no olvide lo que me prometió después de que todo esto termine, dijo Hirm Miyamoto con una sonrisa siniestra después de neutralizar la amenaza inmediata al capitán. Bueno, la mantis acecha a la cigarra, sin percatarse de lo ropéndola que está detrás, pensó Sato mientras observaba el dramático giro de los acontecimientos que se desarrollaba desde la sala médica temporal donde se había estado escondiendo. Su mirada se detuvo en el caos que se desarrollaba a su alrededor y un destello de intención asesina brilló en sus ojos. Estos locos delirantes han ido demasiado lejos. Hay que erradicarlos, reflexionó, sintiendo un creciente malestar en medio del caos. La intervención de Hirm Miyamoto tomó a Mary y a su equipo completamente desprevenidos. En verdad, Rhodes había tomado precauciones al introducir a algunos de los suyos entre los participantes de la competición Pokémon de San Luis. Desafortunadamente, ninguno de los guardias de barco que Rhodes había enviado era lo suficientemente hábil para llegar a la final. En cambio, un competidor como Dean logró asegurarse un lugar, y ese competidor no fue otro que Hirm Miyamoto. Hirm Miyamoto era un miembro del equipo Rocket y tenía el rango de líder de escuadrón. Su presencia en el St. Louis fue pura coincidencia, ya que estaba de vacaciones y había planeado un viaje a la región de Oen. Cuando decidió unirse a la competición Pokémon de San Luis, fue simplemente por diversión y para entrenar a sus Pokémon. Después de una serie de intensas batallas, logró llegar con éxito a la final. En ese momento, Rhodes, el marinero jefe del St. Louis, se acercó a él. Hirm Miyamoto ya le había revelado su afiliación al equipo Rocket a Rhodes al abordar el barco, por lo que Rhodes sabía con quién estaba tratando. Para prepararse para cualquier incidente inesperado, Rhodes le prometió a Hiro Miyamoto importantes recompensas y le solicitó ayuda en caso de que algo saliera mal durante la ceremonia de premiación. Ahora, la previsión de Rhodes había dado sus frutos. El papel oculto de Hirm Miyamoto había logrado cambiar el curso de una situación desesperada. Con Alakazam incapacitado y Sneasel sometido por Muk, la emboscada de Shuji Ikeda y Yamato fue un fracaso. Sus rostros se pusieron pálidos y se retiraron rápidamente, abandonando a sus Pokémon temporalmente en un intento desesperado por salvar sus propias vidas. Los dos rápidamente tomaron Pokéballs de sus cinturones. Sin embargo, Hirm Miyamoto no estaba dispuesto a dejarlos escapar tan fácilmente. Con una sutil mirada a Gengar y Muk, los dos Pokémon entendieron su intención al instante. Gengar disparó otra bola sombra, mientras que Muk lanzó una bomba de lodo a los entrenadores que huían sin dudarlo. Las rápidas reacciones de Shuji Ikeda y Yamato los salvaron. Antes de que los ataques cayeran, lograron liberar a los Pokémon dentro de sus Pokéballs.
Como no habían tenido tiempo de curar a sus Pokémon principales después de las batallas anteriores, ambos entrenadores se vieron obligados a confiar en opciones menos poderosas. Shuji Ikeda envió un Ursaring, mientras que Shu Yamato lanzó un Mr. Mime. Ursaring, al ser de tipo normal, tenía una ventaja significativa contra la bola sombra de Gengar. Dio un paso adelante y protegió a Shuji Ikeda, bloqueando con éxito el ataque. En cuanto a Mr. Mime, utilizó su técnica característica. Moviendo rápidamente sus manos por el aire, erigió una barrera invisible que anuló por completo la bomba de lodo de Muk. Al ver que su emboscada fracasaba, las expresiones de María y Héctor se oscurecieron. Justo cuando estaban a punto de centrarse en desplegar Pokémon adicionales para lidiar con el capitán, varios guardias del barco emergieron de pasadizos ocultos y comenzaron a rodearlos. St. Louis era la fortaleza del capitán, y con su emboscada frustrada, Mary y su equipo ahora enfrentaban el peligro muy real de ser superados en número. Bien hecho. Hoy no podéis escapar, ratas inmundas. Acabad con ellas en el acto. Tras escapar por poco de la muerte, el viejo capitán estaba furioso. Inmediatamente liberó a un viejo Poliwrath y gritó órdenes a su tripulación. Plan B. Ejecutar inmediatamente. Héctor y Mary intercambiaron una mirada antes de llamar a Sceptile y Poliwrath para que volvieran a su lado. Héctor habló a través de un comunicador que tenía en la mano. Una serie de voces afirmativas resonaron desde el pequeño dispositivo en el oído de Héctor. En el momento en que Héctor dio su orden, un Kadabra emergió de su Pokébola. Con un destello de luz azul en sus ojos, ambos entrenadores y sus Pokémon desaparecieron junto con él en un instante. Mientras tanto, Shuji Ikeda y Shu Yamato se habían mezclado con éxito entre la multitud, recuperando a sus Pokémon en medio del caos. Los guardias del barco que habían emergido de las puertas ocultas dudaron en actuar, temiendo que los pasajeros sufrieran algún daño. Menos de un minuto después, las explosiones previamente silenciosas se reanudaron, una tras otra, provocando que el barco temblara violentamente una vez más. Al mismo tiempo, mientras Héctor y su equipo intentaban tender una emboscada al capitán, los subordinados de Mary y Héctor estaban saqueando los aposentos del capitán. A pesar de haber puesto la habitación patas arriba, no encontraron nada más que algunos objetos de valor. El objetivo de la misión seguía sin aparecer a la vista. Reportando, señor. El objetivo no está en el camarote del capitán. Es muy probable que esté en el propio capitán. El subordinado principal, frustrado por su búsqueda infructuosa, sacó un comunicador compacto e informó la situación. Todas las unidades se reagrupan en la cubierta. Los que están expuestos, se esconden y esperan más instrucciones. Los que siguen encubiertos, se mezclan con la multitud y se acercan al anciano. El objeto debe ser recuperado a toda costa. Las órdenes de Héctor llegaron con claridad y fueron transmitidas a todos los operativos a través de sus comunicadores. Cuando los guardias salieron de puertas ocultas, algunos de los pasadizos secretos que conducían directamente a la cubierta fueron revelados a los pasajeros. El cuello de botella en las entradas principales se disipó rápidamente a medida que la gente se dispersaba hacia estas salidas recién descubiertas. Los guardias no impidieron que los pasajeros utilizaran estos pasajes. Sato se unió a la evacuación, eligiendo una salida principal en lugar de las estrechas puertas ocultas. Con muchos pasajeros desviados, el corredor principal estaba sorprendentemente menos concurrido. Aunque la nave continuó temblando, Sato avanzó sin problemas a través del pasaje, ayudado por su Golbat, que lo ayudó a flotar a baja altitud para un escape más rápido. Maldita sea. El camino que tenemos por delante está en llamas, tos, tos. Sato siguió las señales de dirección pero pronto se encontró con un bloqueo. Un grupo de personas se interpuso en su camino gritando en pánico. Debido a las múltiples explosiones se produjeron incendios en varias zonas del barco, que se propagaron rápidamente. Las llamas ya habían envuelto la parte del corredor de salida que conducía a la cubierta. Cualquier intento de avanzar suponía el riesgo de sufrir quemaduras graves o asfixia debido al denso humo. Varios entrenadores enviaron a sus Pokémon de tipo agua para extinguir las llamas, pero la intensidad del fuego era demasiado abrumadora para que el número limitado de Pokémon pudiera manejarla. Parece que tendré que arriesgarme y seguir adelante. Si el fuego se propaga más, no habrá salida. Al ver a la multitud estancada frente a ellos, Sato se puso ansioso. Recuperó las Pokébolas que contenían a su Mudkip y a su Ingush variocolor, preparándose para un avance arriesgado.
Afortunadamente, justo cuando la situación parecía desesperada y Sato estaba a punto de abrirse paso a través del fuego, el viejo capitán y Rhodes llegaron con un grupo de guardias del barco, que parecían salvadores. La llegada del viejo capitán y su tripulación inmediatamente disipó la tristeza de los corazones de todos. Plenamente conscientes de la urgencia, el capitán y su tripulación no perdieron el tiempo y liberaron a sus confiables Pokémon de tipo agua. Con los esfuerzos combinados de estos tipos agua, las furiosas llamas en el corredor fueron rápidamente controladas. La multitud siguió al capitán y su tripulación de manera ordenada, asegurando una evacuación segura. Bajo la protección del capitán, los que quedaron atrapados en el corredor en llamas lograron llegar a la cubierta. Sin embargo, la cubierta en sí no era segura. Muchas secciones de madera estaban en llamas. La madera utilizada para la cubierta ha sido tratada con aceite de tun para mejorar su durabilidad y evitar daños por plagas. Desafortunadamente, este tratamiento hizo que las llamas en la cubierta ardieran aún más fuertes que las de los pasillos. Los pasajeros que habían llegado antes a cubierta se encontraban ahora atrapados en el mar de llamas. Muchos ya se habían desmayado por inhalar el humo excesivo. Formad equipos de 2 y empezad a rescatar gente. Rhodes, lleva a algunos hombres y prepara los botes salvavidas de repuesto. Asegúrate de que todos los pasajeros sean evacuados sanos y salvos al mar. Además, todos los entrenadores y los pasajeros masculinos deben ayudar en el rescate. Las mujeres, los niños y los heridos deben evacuar de inmediato. La imponente presencia del viejo capitán brillaba mientras daba órdenes a su tripulación y a entrenadores como Sato. Como capitán del St. Louis, su orgullo y sentido de responsabilidad eran incomparables. Aunque estaba claro que el barco no tenía salvación, la seguridad de los pasajeros no era negociable. Tenía que garantizar su supervivencia. Si fracasaba, nunca más podría poner un pie en el mar. Por ahora, todos los pensamientos sobre la misión quedaron de lado y se concentró completamente en la operación de rescate. Sí, capitán. Tengan cuidado ahí fuera. Parker, Locke, quédense aquí y protejan al capitán. Rhodes respondió con rapidez. Dejó a 2 de sus hombres de mayor confianza para proteger al capitán y dirigió a un grupo de marineros robustos hacia las llamas para llevar a cabo el rescate. En este desastre marítimo, el capitán se había convertido en la máxima esperanza del grupo. Sus recientes acciones para sacar a la gente del infierno le habían ganado un inmenso respeto, y sus órdenes se seguían sin dudarlo. En cuestión de segundos, todos comenzaron a trabajar al unísono. Los pasajeros rescatados del caos en llamas de la cubierta también se unieron a las tareas de socorro, lo que contribuyó al impulso. ¿Quién habría pensado que este capitán podría estar a la altura de las circunstancias de manera tan admirable en una situación de crisis? Está bien, yo también te daré una mano. Al observar las acciones del capitán, Sato no pudo evitar sentir una sensación de admiración. Asintiendo, se unió a las labores de rescate sin dudarlo. Tras presenciar la situación, Sato no podía quedarse de brazos cruzados. Ayudar a los necesitados era algo que le apasionaba de verdad. Mudkip, Wingull, usen la pistola de agua para apagar las llamas. Growlithe, diríjanse al fuego. Avísenos si encuentran a alguien. Sato liberó a Mudkip y Wingull, ordenándoles que ayudaran a apagar las llamas. También envió a su resistente Growlithe, cuya habilidad Flash Fire lo hacía inmune al calor, al incendio para buscar sobrevivientes. Para Growlithe, el intenso calor de las llamas no era diferente a relajarse en una fuente termal. Moviéndose sin esfuerzo a través del fuego, confió en su agudo sentido del olfato para localizar a los pasajeros y Pokémon que se habían desmayado por el humo. Gracias a los esfuerzos combinados de Mudkip, Wingull y Growlithe, Sato rescató rápidamente a 6 pasajeros inconscientes o levemente quemados y a 3 Pokémon de las llamas cercanas. Luego llamó a su Bellosón para que les brindara curación, devolviendo la conciencia a los individuos rescatados y tratando sus quemaduras de manera efectiva. Las personas y los Pokémon rescatados por Sato estaban inmensamente agradecidos y lo colmaron de agradecimientos. Sin embargo, dada la urgencia de la situación, rápidamente siguieron las instrucciones de Sato y se unieron al grupo principal de evacuación. El éxito continuo de Sato al salvar vidas rápidamente llamó la atención de los demás entrenadores y marineros. Al reconocer sus habilidades excepcionales, muchos se reunieron a su alrededor y comenzaron a seguir su ejemplo. Con la ayuda adicional, los esfuerzos de rescate de Sato se volvieron significativamente más eficientes. Un gran número de pasajeros heridos fueron rescatados de las llamas, aunque la limitada capacidad de curación de su único Bellosón tuvo dificultades para seguir el ritmo.
Señor Sato, déjeme ayudarle. En ese momento, apareció Eileen, cubierta de hollín, acompañada de su chansei y un Azumarill de apoyo. Sin perder tiempo, se unió a Bellosón para tratar a los pasajeros y Pokémon inconscientes y con quemaduras. Mientras Sato y los demás se concentraban en las operaciones de rescate, Mary y su equipo se movían sigilosamente entre las llamas, esperando el momento adecuado para actuar. La dispersión de los miembros de la tripulación para las labores de rescate dejó solo un puñado de marineros protegiendo al viejo capitán. Con Rhodes y otros enviados a preparar botes salvavidas, las defensas del capitán estaban en su punto más débil. Señor, ¿deberíamos actuar ahora? El barco está a punto de hundirse y perderemos nuestra oportunidad si nos demoramos más, le dijo respetuosamente Shuji Ikeda, cubierto de hollín, a Héctor. La expresión de Héctor era sombría mientras miraba al viejo capitán, que estaba dando órdenes con un megáfono en la mano. Un rastro de conflicto se dibujó en su rostro. El plan de sabotear la nave había sido idea suya, pero ahora que se estaba llevando a cabo, una punzada de arrepentimiento comenzó a pesar sobre él. Por supuesto, este arrepentimiento no era por los pasajeros que perecieron en las llamas. Era un sentimiento fugaz de remordimiento por el caos que había causado. Para la parte de Héctor, que se alió con el equipo Rocket, el viejo capitán y su tripulación no eran más que obstáculos que eliminar. Sin embargo, las acciones del capitán le hicieron reflexionar. Suspiro, ya nos hemos ganado la ira de todos aquí. Si actuamos contra él ahora, los entrenadores involucrados en el rescate, sin duda, volverán su furia contra nosotros. En ese momento, no solo moriremos en desgracia, sino que también nos convertiremos en los villanos a los ojos de todos. Después de pensarlo un momento, Héctor sacudió la cabeza y expresó su razonamiento. Como agentes de la división nocturna, su trabajo era encargarse del trabajo sucio de la Alianza. Si fracasaban en la misión, no recibirían apoyo de la Alianza, que se negaría a participar y los dejaría a ellos con la culpa. Después de todo, como agentes no registrados, eran chivos expiatorios prescindibles. Al oír las palabras de Héctor, las expresiones de Ikeda y los demás jóvenes entrenadores se ensombrecieron. Algunos incluso parecían visiblemente conmocionados, la confusión nublaba sus ojos. Sin embargo, la misión aún debe completarse. Esa piedra conectada con Kyogre no debe caer en manos de una organización criminal como el equipo Rocket. Si tienen éxito en sus planes, se perderán incontables vidas más. Lo que estamos haciendo es por el bien mayor. Representamos la justicia y todo lo que hacemos es por el bien de la Alianza. Al notar el desánimo, Héctor cambió rápidamente de tono y adoptó una expresión fervorosa. Sus palabras reavivaron el fuego en los ojos de sus subordinados y disiparon sus dudas. Sí, pensaron. Somos los justos. A medida que pasaba el tiempo, la mayor parte del St. Louis ya se había hundido en el mar. A este ritmo, no tardaría más de media hora en desaparecer todo el barco bajo las olas. Sin embargo, a pesar del hundimiento gradual del barco, el incendio que ardía en la cubierta no mostraba señales de disminuir. Por el contrario, las llamas se hicieron más intensas con la ayuda del viento. Señor Sato, vámonos. Han pasado casi 20 minutos desde que se declaró el incendio y la situación no hace más que empeorar. Aunque todavía haya gente dentro, me temo que ya no habrá forma de salvarlos. Los marineros ya nos están instando a que nos vayamos. Si no nos vamos pronto, se irán sin nosotros. Un joven entrenador con el rostro cubierto de hollín le dijo a Sato, quien todavía estaba buscando sobrevivientes en el infierno ardiente. El entrenador miró nerviosamente las llamas que se intensificaban a su alrededor, su expresión estaba llena de urgencia. Además de este joven entrenador, Eileen y otros 3 entrenadores también estaban ayudando a Sato. Gracias a los esfuerzos de sus Pokémon de tipo agua y roca, el grupo había logrado mantenerse a salvo hasta el momento. Sin embargo, después de más de 10 minutos de operaciones de rescate, tanto los entrenadores como sus Pokémon estaban llegando al límite de su resistencia. Si continuaban más tiempo, sus vidas correrían un grave riesgo. Al escuchar las palabras del joven entrenador, Eileen y los demás dirigieron su atención a Sato. En esta misión de rescate, Sato fue sin duda el que más contribuyó. Sus precisas órdenes permitieron rescatar a más de 50 pasajeros, lo que le valió un gran respeto entre el equipo. Esperaremos unos minutos más. Si Growlithe no encuentra más sobrevivientes, nos iremos, dijo Sato, asintiendo en señal de reconocimiento mientras observaba las llamas que se intensificaban a su alrededor. Su Golbat, posado sobre su hombro, agitaba sus alas suavemente.
Utilizando la ecolocalización de Golbat y la fuerte resistencia al fuego de Growlithe, Sato había logrado localizar a numerosos sobrevivientes. Con la ayuda de Bellosom, Eileen y su Chansei, estos sobrevivientes fueron escoltados con éxito hasta un lugar seguro. A estas alturas, la mayoría de los supervivientes cercanos atrapados entre las llamas habían sido rescatados. Solo los que se encontraban en zonas más remotas seguían desaparecidos y no se sabía con certeza si seguían con vida. Sato había enviado a Growlithe a comprobarlo una última vez. Eileen y los demás asintieron en silencio, absteniéndose de seguir discutiendo. Continuaron dando instrucciones a sus Pokémon para que mantuvieran la pequeña zona segura en medio del mar de llamas. Al poco rato, Growlithe regresó del fuego. Su expresión abatida y su movimiento de cabeza le indicaron a Sato que no había encontrado más sobrevivientes. «Vámonos». «Hicimos todo lo que pudimos», dijo Sato con un profundo suspiro, volviéndose hacia los demás, cuyas expresiones reflejaban su propio estado de ánimo sombrío. Eileen y los demás también se entristecieron profundamente por el informe de Growlithe. Sin embargo, escuchar las palabras de Sato les trajo cierto consuelo. Habían hecho todo lo que estaba a su alcance y su conciencia estaba tranquila. Guiados por Golbat y con sus Pokémon abriendo un camino a través del fuego, Sato y su equipo finalmente lograron salir de la cubierta en llamas y abordaron un pequeño bote que los había estado esperando. Una vez que todos estuvieron a bordo, el marinero que tripulaba el barco puso en marcha el motor, dirigiéndolos rápidamente hacia el resto de la flota, que ya se había alejado a cierta distancia. A medida que el gigantesco St. Louis continuaba su descenso, su enorme estructura desaparecía gradualmente bajo las olas. Ver cómo el magnífico crucero se hundía por completo dejó a Sato y a los demás con un profundo sentimiento de tristeza. HMPH, todo es por culpa de esos bichos raros que hicieron estallar el barco. Si no fuera por ellos, el St. Louis seguiría estando bien y todos estarían sanos y salvos, dijo Eileen furiosa, sus emociones se desbordaron mientras veía el barco desaparecer bajo las olas. Como mujer naturalmente sensible, Eileen no pudo contener su frustración por la tragedia. Sus palabras resonaron en los demás, quienes se sumaron a la protesta para expresar su enojo contra Mary y los otros culpables. Algunos incluso juraron que si alguna vez se encontraban con ellos, no los perdonarían. Estas personas son lunáticos. Un grupo de lunáticos altamente organizado y lleno de recursos, pensó Sato en silencio mientras escuchaba a sus compañeros desahogar su furia. Uno solo de ellos, como ese Shuji Ikeda, podría fácilmente derrotarme. Si quiero vengarme, primero tendré que esperar el momento oportuno y hacerme más fuerte. Sato sabía muy bien que Mary y su grupo estaban muy por encima de lo que sus compañeros podían manejar. Enfrentarse a ellos sería una sentencia de muerte. De hecho, durante la operación de rescate, Growlithe había captado un rastro de Mary y sus compañeros. Entre ellos se encontraba la misma persona que lo había atacado antes, la única que estaba envuelta en vendas. Los incesantes ladridos de Growlithe confirmaron las sospechas de Sato. Ella era, en efecto, su objetivo. Cuando Sato recibió esta información de Growlithe, su primer instinto fue memorizar la apariencia de su enemigo. En cuanto a vengarse en el acto, ni siquiera lo consideró. Este atentado por sí solo demostró lo despiadados y astutos que eran Mary y su grupo. No se detendrían ante nada para lograr sus objetivos. Si Sato los hubiera expuesto en ese momento, probablemente le habría costado la vida. Por supuesto, si ese enemigo en particular hubiera actuado solo, Sato podría haber intentado tomar represalias, pero con Mary y Héctor a su lado en ese momento, no tuvo más opción que soportarlo. Gracias a su lancha rápida, Sato y su grupo pronto alcanzaron a la flota principal que iba delante. La docena de pequeñas embarcaciones estaban repletas de gente, cada una con expresión sombría. Muchos inclinaron la cabeza en silencioso duelo por los pasajeros que no habían logrado sobrevivir. Gracias a los esfuerzos del veterano capitán, a la operación de rescate y a los exhaustivos preparativos del St. Louis para emergencias, las bajas en este desastre marítimo se mantuvieron al mínimo. Más del 90% de los pasajeros habían sobrevivido. Ya eran más de las 4 de la tarde. Cuando el St. Louis explotó, ya se estaba acercando a su destino final. El barco se había hundido relativamente cerca del punto final del viaje. Lilicove City, que no estaba lejos de Slateport City. Tras enterarse de que el St. Louis se iba a hundir, el capitán envió inmediatamente una señal de socorro a la cercana ciudad de Lilicove.
Como resultado, cuando Sato y los demás alcanzaron a la flota principal, los barcos de rescate de la ciudad ya estaban llegando uno tras otro. Finalmente, alrededor de las 6 p.m., Sato y los otros sobrevivientes llegaron a las costas de la ciudad de Lilikove en la región de Oen. En la entrada del centro Pokémon, después de haber terminado de reponer los suministros, Sato estaba con Eileen y el resto del equipo de rescate, despidiéndose de ellos. Aquí es donde nos separamos. Ha sido un honor conocerlos a todos. Si alguna vez necesitan mi ayuda, solo contáctenme. Adiós a todos, dijo Sato, intercambiando información de contacto con el grupo. Después de estrechar manos e intercambiar abrazos, Sato, acompañado de su Growlithe, emprendió un nuevo viaje. Actualmente, Lilikove City es la ciudad portuaria más grande de la región de Oen, rivalizando con Vermilion City en Kanto en términos de prosperidad. Los lugareños lo llaman cariñosamente el lugar donde termina la tierra y comienza el mar. Después de un turbulento viaje a bordo del St. Louis, Sato finalmente pisó suelo de Oen, cumpliendo su antiguo deseo. El viaje de 3 días había sido emocionante y angustioso a la vez, y volver a pisar tierra firme alivió gradualmente su aprensión y asombro por el mar. Después de todo, Sato había pasado la mayor parte de su vida en la tierra, y el océano todavía era una frontera extraña e intimidante para él. Al poner un pie en el vasto continente de Oen por primera vez, Sato naturalmente sintió una chispa de curiosidad por explorar esta nueva tierra. Sin embargo, era dolorosamente consciente de que todavía era un peón en el juego de otra persona. Con solo 15 días restantes para completar la tarea que le habían asignado, el tiempo no estaba de su lado. Al llegar a Lilikove City anoche, Sato no tuvo tiempo para apreciar la cultura ni el paisaje local. Además de llevar inmediatamente a sus Pokémon al centro Pokémon para un tratamiento integral, se concentró en reponer suministros y obtener un descanso muy necesario. Al amanecer, después de despedirse de sus compañeros, Sato emprendió su camino por las calles de cemento. Siguiendo las instrucciones de los transeúntes, rápidamente encontró el camino a la taquilla del puerto de Lilikove City. A pesar de lo temprano de la hora, ya se había formado una larga cola en la taquilla. Como la ciudad portuaria más grande de Oen, Lilikove también sirve como el centro de tránsito marítimo más activo de la región, atrayendo a personas de todo el mundo. El flujo diario de pasajeros aquí es asombroso. Recientemente, Oen había superado una temporada de tifones y el transporte marítimo apenas se había reanudado. Esto provocó un aumento de viajeros que se apresuraron a comprar billetes y llegar a sus destinos lo más rápido posible. Sin embargo, como había un número limitado de barcos de transporte disponibles, el número de billetes vendidos cada día estaba estrictamente controlado para evitar el hacinamiento y posibles desastres marítimos. Comprar una entrada se convirtió así en una competición en la que la rapidez de reflejos y la persistencia eran claves. En los últimos días, las filas en las taquillas comenzaban a formarse antes del amanecer y algunos revendedores dedicados incluso acampaban durante la noche para asegurar sus lugares. Gracias a su puesto entre los 7 primeros en el torneo Pokémon de San Luis, Sato obtuvo una recompensa monetaria a pesar de no llegar a las semifinales. Los que quedaron entre los 10 primeros pero fuera de los 3 primeros recibieron sus premios de forma anticipada. Como resultado, Sato ganó una ganancia inesperada de 200.000 Pokédollars en el concurso. Combinado con los 300.000 Pokédollars que ya tenía, entró a Ciudad Lilikove con más de 500.000 Pokédollars en la mano. Sin embargo, esa recompensa no permaneció en su bolsillo por mucho tiempo. Después de comprar suministros en la tienda Pokémon local, su nueva riqueza disminuyó rápidamente. Con sus Pokémon prosperando y sometiéndose a un riguroso entrenamiento, su apetito había crecido significativamente. La incorporación de Mudkip y Wingull, 2 grandes comedores notorios, a su equipo había incrementado aún más sus gastos diarios de comida. La recompensa de 200.000 Pokédollars apenas fue suficiente para cubrir la comida de sus 7 Pokémon durante un mes. Si Sato no encontraba una forma de generar más ingresos en el futuro, le preocupaba que no pudiera permitirse el cuidado de su creciente equipo de Pokémon. La cruda realidad para muchos entrenadores comunes era que tenían dificultades para competir con los entrenadores ricos debido a la falta de recursos. La cantidad de Pokémon que un entrenador podía criar era a menudo un indicador revelador de sus recursos y potencial. Todo entrenador poderoso contaba con el respaldo de una formidable plantilla de Pokémon. Si un entrenador dependiera únicamente de unos pocos Pokémon de uso frecuente, los oponentes podrían estudiar y diseñar fácilmente contraataques contra sus estrategias.
En tales casos, la derrota sería casi inevitable. Todo entrenador poderoso suele tener varios equipos de Pokémon a su disposición. No supongas que un entrenador especializado en Pokémon de tipo roca solo utiliza Pokémon de este tipo. Es posible que tengan un poderoso equipo de tipo planta escondido bajo la manga. Actualmente, Sato solo tiene 7 Pokémon. Sin contar a Ditto, que no es muy apto para el combate, tiene 6 luchadores. Si bien esto puede parecer mucho para algunos, en comparación con los entrenadores veteranos que han estado en esto durante años, la lista de Pokémon de Sato es apenas una fracción de la de ellos. La falta de profundidad en su equipo es un desafío importante para Sato. Sin embargo, para un entrenador que recién comenzó su carrera, este problema es bastante común. Resolver este problema no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Sato necesitará al menos 2 o 3 años de esfuerzo constante para comenzar a cerrar la brecha en la profundidad del equipo con entrenadores experimentados. Afortunadamente, Sato se había levantado temprano para unirse a la cola de la compra de billetes. Tras casi una hora de espera, consiguió comprar un billete para el último ferry de Lilicove City a la Rose City. Cuando llegó su turno, el billete que logró comprar era para el último viaje del día, previsto para salir a las 6 de la tarde. Sato también gastó una pequeña cantidad de dinero para enterarse por el vendedor de billetes que, aunque la Rose City está relativamente cerca de Lilicove City, el viaje todavía dura más de medio día. Esto se debe a que las aguas que rodean la ciudad de La Rose están llenas de arrecifes y remolinos ocultos. Navegar con seguridad a través de estos peligros requiere una ruta sinuosa, lo que prolonga significativamente el tiempo de viaje. Inicialmente, Sato había planeado zarpar por la mañana y llegar a la ciudad de La Rose por la tarde. Sin embargo, este plan ya no era viable. Al menos tengo un boleto. Llegar tarde no es un gran problema. Definitivamente necesito entrenar a un Pokémon grande de tipo volador algún día. Haría que el viaje fuera mucho más fácil, pensó Sato, mirando el boleto que tanto le había costado ganar en su mano. Aunque Golbat puede transportarlo en vuelos cortos, actualmente no es capaz de viajar largas distancias por el mar. Tal vez cuando evolucione a Crobat, los vuelos de larga distancia sean posibles. Sin otra opción, Sato decidió abandonar el puerto y dirigirse a la ciudad. Como no podía abandonar Lilicove City de inmediato, pensó que podría aprovechar el tiempo para experimentar la cultura local. Por supuesto, luchar contra entrenadores de OEN también estaba en la lista de cosas por hacer de Sato. Después de todo, un entrenador al que no le gustan las batallas Pokémon no es un verdadero entrenador. Al final, Sato no tuvo que buscar mucho. En el momento en que él y Growlithe entraron en la ciudad, algunos entrenadores locales se acercaron a él para iniciar una batalla. Growlithe era originario principalmente de las regiones de Kanto y Johto, por lo que era poco común verlo en otras áreas. Junto con la apariencia claramente estilo Kanto de Sato, los entrenadores locales más experimentados lo reconocieron inmediatamente como alguien de otra región. Emocionados por la perspectiva de un desafío, no pudieron resistirse a probar sus habilidades contra él. Soy un entrenador de Kanto, y estoy aquí para enfrentarme a los retadores de OEN. Supongo que esto no es exactamente invadir el territorio de alguien, pensó Sato con una leve sonrisa mientras miraba a los entrenadores frente a él. Luego tomó una Pokéball en su cinturón, listo para aceptar el desafío. El primer entrenador que bloqueó el camino de Sato en la calle fue un niño de unos 7 u 8 años. Su piel estaba bronceada y vestía únicamente un bañador de camuflaje, con gafas de natación y un gorro de baño en la cabeza. Llevaba un flotador inflable con la temática de Wingull, lo que lo convertía en el chico nadador por excelencia. Detrás de él iban otros 3 niños de su misma edad, vestidos de forma similar. Parecían un grupo de amigos que se dirigían a la playa a nadar. Hermano mayor, debes ser de otra región, ¿no? Tu Growlithe parece muy fuerte. ¿Puedes luchar contra nosotros con tus Pokémon? Si uno de nosotros gana, ¿dejarás que tu Growlithe juegue con nosotros? El chico nadador, miró a Growlithe con envidia. Quería acariciarlo pero no se atrevía, así que se lo pidió con entusiasmo a Sato. De hecho, no fue el propio Sato el que atrajo la atención, sino su Growlithe. Este Growlithe, que había sido criado excepcionalmente bien, no solo era más grande que el promedio, sino que también tenía un pelaje liso y brillante. Su apariencia llamativamente atractiva y esponjosa atraía miradas dondequiera que iba. Justo cuando estaba buscando una oportunidad para luchar, esta cae en mi regazo. Al ver sus atuendos, Sato no pudo evitar sonreír. Estos chicos nadadores habían llegado en el momento perfecto.
Sus Pokémon necesitaban algo de práctica contra estas bolsas de experiencia. Está bien, tengamos una batalla Pokémon, asintió Sato, asintiendo con una sonrisa amable. Los chicos nadadores estaban encantados con su aceptación. Con entusiasmo llevaron a Sato a un claro cercano marcado con una arena de batalla Pokémon básica. Al notar el alboroto, los transeúntes comenzaron a congregarse. Algunos, intrigados por la perspectiva de una batalla Pokémon a primera hora de la mañana, se detuvieron a mirar. En poco tiempo, una multitud considerable se había reunido alrededor del campo de batalla. Yo iré primero. Hermano mayor, será mejor que tengas cuidado. Soy famoso en Ciudad Lilicove por mis habilidades. Sal, Corpish. Emocionado por la multitud de espectadores, los ojos de Aj brillaron cuando decidió tomar la delantera. Decidido a dar un buen espectáculo, desafió con entusiasmo a Sato. En el momento siguiente, una luz blanca salió disparada de la Pokébola de Aj, revelando un Corpish de aspecto feroz. Interesante. Un Corpish con la habilidad adaptabilidad, en el nivel 23, y que incluso sabe danza de espadas. Parece que Aj no es un entrenador aficionado común y corriente, pensó Sato, entrecerrando los ojos mientras activaba la habilidad de detección de su sistema para recopilar detalles sobre el Pokémon del oponente. Miró a Aj con un poco de sorpresa. Información de Pokémon. Pokémon. Corpish nivel 23. Tipo. Agua. Habilidad. Adaptabilidad. Habilidad oculta. Género. Masculino. Movimientos conocidos. Burbuja, agarre tenaz, endurecer, mirada burbujeante, rayo burbuja, proteger, doble golpe, derribar, aquajet, movimiento de nuevo, pulso de agua, tutor, razor shell, tutor, danza de espadas, TM, rompeladrillos, TM, escaldar, TM. La mente de Sato comenzó a calcular mientras analizaba las capacidades del oponente. Estaba claro que esta no sería una batalla común y corriente. Hagámoslo, Nidoran. Prepárate para la batalla. Aunque estaba un poco impresionado por las capacidades de Aj, Sato no tenía intención de abrumarlo usando a Golbato Bellosom. En lugar de eso, envió a su Nidoran, cuyo nivel era similar al de Corpish, para asegurar una pelea justa. Por orden de un nadador que actuaba como árbitro, la batalla entre Sato y Aj comenzó oficialmente. En ese momento, una mujer rubia de figura llamativa, vestida con una camisa blanca sobre un traje de baño, llegó al borde del campo de batalla. La acompañaban varios niños de la misma edad que Aj y sus amigos. La ardiente apariencia de la mujer llamó la atención de algunos espectadores masculinos, pero al reconocer su identidad y el brillo gélido en sus ojos, rápidamente desviaron la mirada y mantuvieron una distancia segura. Bien, bien, mocosos. Os saltáis el horario previsto y lucháis contra Pokémon aquí. Esperad a que me ocupe de vosotros más tarde. Con los brazos cruzados, la mujer rubia miró fijamente a los 4 nadadores en un lado del campo de batalla, su bonito rostro nublado por la molestia. Sin embargo, se abstuvo de interrumpir el partido y observó tranquilamente con los niños que la acompañaban. Corpish, empieza con Aquajet. Toma la delantera. Gritó Aj en cuanto comenzó la batalla. En un instante, los ojos de Corpish brillaron ferozmente y su cuerpo quedó envuelto en agua. Impulsado por una poderosa oleada, se disparó hacia Nidoran como un torpedo. Desde el momento en que entró al campo, Nidoran mantuvo sus ojos fijos en Corpish. Mientras Corpish movía, Nidoran puso las orejas en alto y del cuerno que tenía en la frente salieron chispas. Cuando Corpish se acercó a 5 metros, un rayo de electricidad surgió del cuerno de Nidoran en un intento de interceptarlo. Para sorpresa de Sato y Nidoran, Corpish reaccionó con increíble agilidad. Al cambiar la dirección de su propulsión acuática en el aire, ejecutó un giro brusco, evadiendo hábilmente el Thunderbolt. Usa confusión para redirigir el rayo. Los agudos reflejos de Sato le permitieron emitir inmediatamente una nueva orden al presenciar la impresionante maniobra de Corpish. La sorpresa en los ojos de Nidoran dio paso rápidamente a la concentración. Un brillo azul emanó de sus ojos y el rayo extraviado se vio envuelto en energía psíquica. Debido al cambio abrupto de trayectoria de Corpish, su ataque se había desviado ligeramente de su curso, ahora lejos de Nidoran. Sin embargo, su propulsión acuática seguía dejando un largo rastro tras de sí. Con el control psíquico de Nidoran, el rayo redirigido hizo un giro abrupto y golpeó el rastro de agua detrás de Corpish. El agua conduce la electricidad. En el instante siguiente, Corpish se vio atrapado en la corriente eléctrica y su cuerpo se convulsionó mientras era electrocutado. Sin embargo, la feroz mirada de Corpish solo se volvió más aguda bajo el asalto eléctrico.
Con un grito decidido, abrió sus pinzas y desató una andanada de rayo burbuja. Las burbujas crepitaron con electricidad residual mientras volaban hacia Nidoran. Todavía recuperándose del esfuerzo mental de redirigir Thunderbolt, Nidoran no pudo evadirlo a tiempo y fue golpeado de frente por el rayo burbuja electrificado. Cuando las burbujas azules hicieron contacto, detonaron en una serie de pequeñas explosiones, enviando a Nidoran a volar hacia atrás. Un Nidoran que puede usar confusión, qué raro. Y el Corphish de Ash es tan despiadado como siempre, no solo con los demás sino también consigo mismo, reflexionó la mujer rubia con expresión intrigada. Apoyando la barbilla en la mano, observó el campo de batalla, ahora oscurecido por el espeso humo negro de las explosiones. Cuando el humo se disipó, reaparecieron Nidoran y Corphish, sin que ninguno de los dos hubiera caído. Los dos Pokémon se encontraban enzarzados en un combate cuerpo a cuerpo. El cuerno de Nidoran brilló con una luz púrpura brillante y se extendió varias veces su longitud habitual. Mientras tanto, Corphish sostenía una garra frente a sí, brillando con un brillo metálico, mientras que su otra garra, envuelta en agua arremolinada, chocaba ferozmente contra el cuerno brillante de Nidoran. El campo de batalla se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo mientras Nidoran luchaba como un guerrero empuñando una lanza, lanzando estocadas implacables, mientras que Corphish contraatacaba como un caballero con escudo y espada. Los dos Pokémon intercambiaron furiosos golpes en una deslumbrante demostración de habilidad y determinación. Estallido. El choque entre el golpe venenoso de Nidoran y el martillo de cangrejo de Corphish generó una explosión resonante. La onda expansiva resultante hizo que ambos Pokémon volaran hacia atrás una corta distancia. Por la magnitud de sus heridas, estaba claro que a Corphish le había ido un poco mejor al usar su otra pinza endurecida para absorber parte del impacto del Poison Jab de Nidoran. Iluminación. Rayo burbuja. Mientras los dos Pokémon fueron arrojados hacia atrás, Sato y Ash emitieron simultáneamente nuevos comandos. En un instante, un rayo dorado salió disparado del cuerno brillante en la frente de Nidoran, mientras Corphish abrió sus pinzas para desatar dos corrientes de rayo burbuja que se fusionaron en una y chocaron de frente con el Thunderbolt. A pesar de la desventaja de tipo, el rayo burbuja de Corphish se mantuvo firme contra Thunderbolt gracias a su habilidad adaptabilidad. Para sorpresa de los espectadores, no se tambaleó inmediatamente, sino que entró en un punto muerto con el ataque eléctrico. Sin embargo, las ventajas de tipo son absolutas. Al final, Thunderbolt superó al Bubble Beam y la electricidad debilitada golpeó a Corphish, dejando su cuerpo carbonizado aún más maltrecho. No te rindas. Aunque no puede usar Thunderbolt por ahora, usa Aqua Jet como propulsión y ataca con Cravamer. Al ver a su Corphish herido y tambaleándose, Ash apretó los dientes y gritó palabras de aliento. Al escuchar las palabras de su entrenador, la expresión previamente aturdida de Corphish se agudizó. Sus ojos brillaron ferozmente, y un poderoso chorro de agua brotó desde detrás de él, impulsando su cuerpo maltrecho hacia el igualmente exhausto y jadeante Nidoran. Mientras cargaba, la pinza derecha de Corphish quedó envuelta en un aura azul brillante, formando un martillo de cangrejo imbuido de agua dirigido directamente a Nidoran. La idea de Ash sorprendió a Sato. Después de desatar un rayo a toda potencia, Nidoran necesitó aproximadamente un minuto para regenerar su energía de tipo eléctrico, una limitación de los Pokémon que no son de tipo eléctrico y usan movimientos de tipo eléctrico. Interesante. Usa doble patada combinada con golpe venenoso para contraatacar de frente. Al principio, Sato pensó en hacer que Nidoran evitara el ataque, pero al ver el brillo ansioso en los ojos de Nidoran, cambió de opinión rápidamente. A medida que Nidoran se hizo más fuerte, Sato llegó a comprender su preferencia por las confrontaciones directas. Desde el momento en que insistió obstinadamente en usar su cuerno como foco de Poison Jab en el bosque verde, Sato reconoció este rasgo. A la hora de criar a un Pokémon, la mejor estrategia era alinearse con sus instintos. Suprimir su naturaleza sofocaría su espíritu y los arruinaría. Para Nidoran, Sato sabía que tenía que guiarlo gradualmente, no a la fuerza. Nido. Al oír la orden de Sato, Nidoran se emocionó. Con un fuerte grito, sus patas traseras brillaron blancas mientras Double Kick cargaba. Al mismo tiempo, su cuerno brilló con una luz púrpura brillante, duplicando su longitud cuando Poison Jab se activó. Con un poderoso salto, Nidoran dejó profundas huellas en el suelo, transformándose en una mancha púrpura mientras se lanzaba hacia el Corphish que se acercaba. La multitud observó con anticipación cómo los dos Pokémon chocaban una vez más, y sus respectivos ataques se encontraron en un choque atronador.
El martillo cangrejo de Corpish contra el jab venenoso de Nidoran. Vamos, Corpish. Derrótalos, Corpish. No te rindas, Nidoran. Los vítores de los espectadores llenaron el aire mientras la intensa batalla alcanzaba su punto máximo. En ese momento, algunos de los espectadores al borde del campo de batalla comenzaron a vitorear a su Pokémon favorito. Naturalmente, Ash tenía la ventaja de jugar de local. Muchas personas en la audiencia lo conocían a él y a su Corpish, por lo que naturalmente se pusieron de su lado. Sin embargo, cuando los ataques de los dos Pokémon volvieron a estancarse, algunos espectadores conocedores creyeron que el ataque de Corpish estaba a punto de ser superado. ¿Cómo puede ser esto posible? Mi Corpish está siendo derrotado en un choque frontal. ¿Cómo es que el movimiento de este Nidoran es tan poderoso? Al ver que el ataque de Corpish comenzaba a perder terreno después de unos segundos de estancamiento con el Poison Jab de Nidoran, el rostro de Ash mostró incredulidad. Desde que obtuvo a Corpish, nunca había visto a otro Pokémon superarlo en combate directo. Ahora lo veo. La habilidad de este Nidoran es probablemente Ustle. No me extraña que el Corpish de Ash con su adaptabilidad haya perdido el enfrentamiento anterior. El potencial de este Nidoran es increíble. La mujer rubia observó cómo Corpish caía hacia atrás bajo el abrumador poder del movimiento de Nidoran y finalmente era enviado a volar. Una mirada de comprensión cruzó sus ojos y miró a Nidoran con renovado interés. Nota. Con la habilidad Ustle y Star, bonificación de ataque del mismo tipo, el Poison Jab de Nidoran alcanza un poder de 81,515 igual 180, mientras que el Cravamer de Corpish, potenciado por adaptabilidad, alcanza un poder de 75,2 igual 150. Nota. La adaptabilidad aumenta el stab de 1,5 a 2. Ruido asqueroso. El cuerpo de Corpish golpeó el suelo con fuerza y esta vez quedó completamente inconsciente. Por más que Ash lo llamara, Corpish no pudo levantarse nuevamente en esta batalla. Nido. Del otro lado, el victorioso Nidoran levantó orgullosamente la cabeza y dejó escapar un grito de emoción. Chispas de electricidad parpadearon una vez más en su cuerno mientras mantenía una mirada atenta sobre el oponente caído, listo para desatar Thunderbolt al más mínimo movimiento. Corpish no puede luchar. El ganador de este encuentro es Nidoran. Aunque se mostró reacio, el amigo de Ash se adhirió a las reglas estándar de batalla Pokémon. Después de contar en silencio 10 segundos y confirmar que Corpish no podía levantarse, anunció el resultado de la batalla. Vuelve, Corpish. Luchaste con valentía. Bien hecho. Al oír el resultado, el rostro de Ash se ensombreció, visiblemente abatido. Aún así, se mostró valiente y corrió hacia Corpish, lo consoló con algunas palabras amables antes de devolverlo a su Pokébola. ¡Qué excelente batalla! Ah, eres muy fuerte a tan corta edad. Si sigues trabajando duro, sin duda te convertirás en un entrenador excepcional. Como vencedor, Sato se acercó a Ash con Nidoran y Growlithe a su lado. Mostrando deportividad, le extendió la mano con una sonrisa amable. Growlithe se unió, sujetando juguetonamente a Ash y lamiéndole la cara. Sí. Seguiré trabajando duro. Mi sueño es convertirme en un maestro Pokémon de tipo agua, como el maestro Juan. Jaja. Oye, eso me hace gracia. La tristeza anterior de Ash se desvaneció mientras acariciaba el peludo pelaje de Growlithe, sonriendo mientras respondía a Sato. Aplausos, aplausos, aplausos tilde tilde. La multitud estalló en aplausos en el amistoso intercambio posterior al partido. La batalla había sido increíblemente emocionante y sumamente entretenida para los espectadores. HMPH. Deja de alardear. Un mocoso holgazán como tú, que siempre llega tarde, ¿cree que puede convertirse en un maestro de tipo agua como Juan? ¡Qué broma! En ese momento, una voz enojada interrumpió de repente. Al oírla, Ash, que había estado jugando con Growlithe, se quedó paralizado y se estremeció visiblemente. Tan pronto como sonó la voz discordante, todos en la escena se giraron hacia su origen. La oradora era una mujer rubia que apareció entre la multitud con los brazos cruzados. La mujer rubia tenía una piel tan clara como la leche, unos llamativos ojos azul marino y un cabello lacio dorado con flequillo, adornado con una hermosa horquilla con una piedra preciosa en forma de estrella de mar. Medía aproximadamente 170 centímetros de alto y tenía una figura increíblemente curvilínea, con curvas prominentes acentuadas perfectamente. Llevaba una camisa blanca que cubría sus zonas sensibles, pero la tela era algo traslúcida, lo que le daba un aire difuso. Esto hizo que muchos de los jóvenes que se encontraban entre el público se sonrojaran furiosamente.
Por desgracia para ellos, la mujer rubia de unos 20 años desprendía un aura fría y autoritaria. Su actitud era absolutamente gélida y su presencia majestuosa irradiaba confianza. Ella no prestó atención a las miradas de admiración de los hombres que la rodeaban, manteniendo una expresión gélida y sin ofrecer el más mínimo indicio de reconocimiento. Buen día, señorita Elsa. Tan pronto como la mujer rubia emergió de la multitud, Aj y los otros 3 chicos en traje de baño se apresuraron a pararse en fila frente a ella. Al unísono la saludaron, con rostros llenos de temor, pareciendo ratones en presencia de un gato. El aura dominante de la mujer rubia llamó inmediatamente la atención de Sato. A diferencia de la mayoría de la multitud masculina, él mantuvo la compostura y la observó con una expresión neutral en lugar de quedarse boquiabierto. Maestra, esta mujer, Elsa, se parece bastante a Uwayace. ¿Podría tener algún parentesco con él? Los ojos de Sato brillaron brevemente con curiosidad mientras estudiaba sus rasgos. Su parecido con Uwayace, a quien había conocido en Ciudad Iridian, era asombroso. Elsa parecía ser muy conocida en la zona. Su presencia, junto con la reacción de los chicos en traje de baño, provocó expresiones divertidas en los rostros de muchos lugareños, quienes se acomodaron en silencio para observar cómo se desarrollaba el drama. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene algo que decirme? ¿Qué les dije ayer? Realmente me han hecho esperar, dijo Elsa con severidad, su lindo rostro frío mientras se dirigía a los 4 muchachos. Señorita Elsa, nos perdimos y, por capricho, terminamos luchando contra este hermano mayor con nuestros Pokémon, respondió Aj. Sus pequeños ojos se movieron rápidamente a su alrededor mientras inmediatamente ponía una cara lastimera, tratando de explicarse. Sí, los caminos eran tan confusos. Nos dimos la vuelta por completo, comentó otro chico. Así es, nos perdimos, repitió un tercero. Exacto, señorita Elsa, nos hemos extraviado. Por eso llegamos tarde, añadió la cuarta. Los otros 3 chicos en traje de baño se sumaron rápidamente, poniendo caras igualmente lastimeras para corroborar la excusa de Aj. Parecía que su historia podría ser cierta. Sin embargo, su excusa era ridícula. Todos ellos eran lugareños que habían vivido en la zona toda su vida. Decir que se habían perdido era una mentira absurda. Pum, pum, pum. Una serie de sonidos pesados resonaron en el aire. Al ver que Aj y sus amigos mentían en lugar de admitir sus errores, la expresión de Elsa se volvió gélida. Sin dudarlo, les asestó una serie de golpes contundentes a los 4. Sus sesiones de entrenamiento se duplicarán más tarde como castigo por llegar tarde y mentir, declaró Elsa con frialdad después de reprender a los chicos en bañador, que ahora estaban agachados en el suelo, agarrándose la cabeza adornada con bultos ardientes. Sin dirigirle una mirada a Sato, se dio la vuelta y se fue con los niños a cuestas, tratándolo como si fuera invisible. Aj y los demás, resignados a su suerte, no tuvieron más remedio que seguir a Elsa. Sus rostros mostraban la expresión abatida de quien ha perdido toda esperanza. La repentina llegada de Elsa puso fin a la batalla Pokémon entre Sato y Aj. Pronto, el campo de batalla, que antes estaba lleno de vida, se volvió silencioso y desierto. Hola, mi nombre es Sato Kaede. ¿Podrías decirme quién es esa mujer, Elsa? Que interrumpieran su partido y lo ignoraran por completo no le sentó del todo bien a Sato, aunque ocultó su molestia. Como era nuevo en Ciudad Lilycove y no conocía la zona, decidió no armar un escándalo. En cambio, se acercó a un señor mayor que estaba cerca para preguntarle cortésmente. Como vencedor de la batalla, Sato se había ganado el respeto de los presentes. El anciano resultó ser bastante hablador y no perdió tiempo en compartir todo lo que sabía sobre Elsa. Resultó que Elsa era la actual líder del gimnasio Lilycove y una especialista en Pokémon de tipo agua. A pesar de su comportamiento distante, era conocida por su buen corazón y a menudo ayudaba a los residentes de la ciudad de forma gratuita, lo que le valió un gran respeto en Lilycove. El gimnasio Lilycove había sido eliminado de la Liga Pokémon hace un año debido a que no pasó la evaluación de gimnasio. Ese mismo año, el padre de Elsa falleció en un trágico accidente. Al escuchar la noticia, Elsa se apresuró a regresar de sus viajes alrededor del mundo y ahora se estaba dedicando a restaurar el estatus del gimnasio. El anciano también mencionó que Elsa había sido una niña alegre y vivaz, pero que después de la muerte de su padre se convirtió en la figura fría y estoica que es hoy. Aj y los otros chicos eran discípulos de Elsa, a quienes había adoptado bajo su protección hacía unos meses. Como era viernes, era costumbre que Elsa los llevara a la cueva marina cercana para un entrenamiento práctico intensivo. ¿La cueva del mar?
Señor, ¿podría contarme más sobre ese lugar? ¿Hay Pokémon salvajes viviendo allí? Al oír las palabras entrenamiento práctico, Sato se interesó. Su expresión cambió mientras interrogaba ansiosamente al anciano. Sí, en efecto. Muchos Pokémon salvajes de tipo agua de la región de Hoenn habitan la cueva marina. Está ubicada en el extremo más oriental de la playa Lilycove y solo se puede acceder a ella durante la marea baja. Si planeas ir allí, ahora es un buen momento. Pero recuerda, debes irte antes de las 5 p.m., o la marea creciente inundará por completo la cueva. Ah, hablando de la cueva del mar, en mi época, la mención de la cueva del mar pareció tocar una fibra nostálgica en el anciano, quien se animó y comenzó a contar con entusiasmo sus propias aventuras en la cueva. Le contó a Sato historia tras historia, compartiendo con orgullo sus numerosas hazañas. Toma esto, jovencito. Con esto no te perderás en la cueva marina. Debes saber que este es un mapa que creé después de incontables viajes a la cueva. Es mucho más preciso que cualquier otro mapa que puedas encontrar. Media hora después, Sato, exasperado, terminó de escuchar los relatos del anciano. Satisfecho con su relato, el hombre sacó un mapa ligeramente amarillento de su bolsillo y se lo entregó a Sato. Muchas gracias, señor. Sato aceptó el mapa con expresión respetuosa. Después de expresar su gratitud, rápidamente encontró una excusa para irse antes de que el anciano pudiera sumergirse en otra ronda de historias. Después de despedirse del anciano, Sato se dirigió inmediatamente hacia la cueva del mar. El lugar era uno de los más famosos de Lilycove City y, por lo tanto, fue relativamente fácil de encontrar. Tras preguntar por direcciones, Sato llegó rápidamente a la playa donde se encontraba la cueva marina. Eran poco más de las 8 de la mañana y la playa estaba escasamente poblada. Sin embargo, a medida que Sato se acercaba a la cueva marina, el número de entrenadores con los que se encontraba aumentaba constantemente. Según el relato del anciano sobre las muchas glorias del lugar, la cueva marina era un verdadero tesoro. Albergaba a numerosos Pokémon de tipo agua y ofrecía una gran cantidad de recursos. Por ejemplo, se decía que en el interior se encontraban valiosas piedras evolutivas como las piedras de agua. Sin embargo, debido a la intensa recolección por parte de los entrenadores, ya no se encontraron piedras de agua en las áreas exteriores de la cueva. Solo las peligrosas regiones interiores de la cueva albergaban el potencial de descubrirlos. Mientras las características geográficas de la cueva del mar permanecieran estables, la ubicación continuaría produciendo piedras de agua indefinidamente, convirtiéndola en un lugar codiciado. El anciano le había proporcionado a Sato un mapa de la cueva del mar, que revelaba su vasta extensión y su complejo y laberíntico interior. Incluso con un mapa era fácil perderse. Quienes no salieran antes de las 5 de la tarde correrían el peligro de quedar sumergidos cuando subiera la marea. Para complicar aún más la situación, los Pokémon salvajes de la cueva eran especialmente agresivos. Cuanto más se adentraba uno, más poderosos y hostiles se volvían los Pokémon. Esto hacía que las zonas interiores de la cueva marina fueran extremadamente peligrosas. A pesar de los riesgos, muchos entrenadores morían en la cueva marina cada año, y la cifra no hacía más que aumentar. La Liga Pokémon no tenía forma de prohibir a los entrenadores que se aventuraran en la cueva. Después de todo, el atractivo de la riqueza era irresistible. Una sola piedra de agua podría alcanzar un valor promedio de 2 millones de Pokémon en el mercado negro. Adquirir 7 u 8 piedras de agua en un solo viaje podría convertir a un entrenador común en millonario de la noche a la mañana. Así, innumerables entrenadores siguieron acudiendo diariamente a la cueva del mar. Después de caminar por la playa durante unos 7 u 8 minutos, Sato vio la entrada de una gran caverna enclavada en el lugar donde la pared del acantilado se unía a la arena. Los entrenadores, con sus cinturones adornados con Pokéballs, entraban y salían de la caverna. Esta era sin duda la entrada a la cueva del mar. Cerca de la entrada de la cueva había un grupo de pequeños puestos. La mayoría de ellos estaban a cargo de los residentes locales de Ciudad Lilycove y vendían artículos como medicinas Pokémon y la especialidad de la ciudad, la Pokébola Cebo. Además de los locales, algunos puestos estaban a cargo de entrenadores que ofrecían diversos artículos extraños. La mayoría eran atractivos minerales azules expuestos en remojo. Conocidos localmente como piedras de agua azul, estos minerales eran subproductos de las piedras de agua. A diferencia de las piedras de agua reales, las piedras de agua azul carecían de la energía necesaria para desencadenar la evolución de los Pokémon, pero contenían energía de tipo agua. Cuanto más puro era el color de la piedra, más energía contenía.
Según el anciano, las piedras de agua azul de alta calidad eran materiales clave para elaborar el raro objeto agua mística. Debido a la energía que contenían, las piedras agua azul eran excelentes para ayudar a los Pokémon a practicar movimientos de tipo agua. También podían usarse como hielo seco improvisado, liberando energía al romperse para producir lluvia artificial. Sin embargo, las piedras de menor calidad perdían su energía rápidamente al retirarlas del agua, mientras que las piedras de alta calidad conservaban su energía indefinidamente. La mayoría de las piedras de agua azul que se exhibían en los puestos eran de calidad media, había pocas de alta calidad y ninguna de las codiciadas piedras de primera calidad. Estas últimas eran fáciles de reconocer, ya que tenían una pureza que rivalizaba con los zafiros más finos y emanaban una tenue energía azul. Estas eran tan valiosas como las piedras de agua y a menudo tratadas como piedras preciosas raras. Además de vender piedras de agua azul, algunos puestos ofrecían servicios de alquiler de Pokémon. Sin embargo, estos alquileres se limitaban a dos especies: Chinchou y Volbeat barra Illumise. La cueva marina era oscura y húmeda, lo que requería un Pokémon capaz de usar destello. Generación 7. Como Flash era un movimiento TM y no estaba disponible para la mayoría de los entrenadores, muchos dependían de otros medios, como Pokémon con luminiscencia natural. Chinchou y Volbeat barra Illumise, que podían emitir luz, eran muy buscados por los entrenadores que exploraban la cueva marina. Estos Pokémon eran fuentes de luz ilimitadas mientras tuvieran energía, y brindaban una iluminación muy superior a la de las herramientas estándar. Aunque el anciano había exagerado algunas de sus historias, su información sobre la cueva del mar resultó invaluable. Sato absorbió rápidamente esta riqueza de conocimientos, lo que le permitió acercarse a la cueva con mayor preparación. Aunque Sato tenía su propio equipo de iluminación, decidió optar por la mejor opción. Al llegar a la entrada de la cueva, se dirigió de inmediato hacia los puestos de alquiler de Chinchou y Volbeat barra Illumise. En realidad, estos servicios de alquiler eran más bien ventas. Con la gran cantidad de entrenadores que ingresaban a la cueva marina de diario, muchos en busca de piedras agua, alquilar Pokémon representaba un riesgo significativo. Si un entrenador sufriera un accidente adentro, el Pokémon alquilado probablemente nunca regresaría. Consciente de ello, la Liga Pokémon hizo la vista gorda ante esta práctica. Mientras las transacciones se limitaran a Chinchou y Volbeat barra Illumise, se abstuvieron de interferir. Sin embargo, vender otros tipos de Pokémon sin la licencia o autorización adecuada resultó en un castigo severo, con agentes encubiertos de la liga monitoreando el área diariamente. Este negocio de alquiler de Chinchou y Volbeat barra Illumise tenía una larga historia en Ciudad Lilycove, impulsado por la proximidad de la ciudad a una de las reservas de Pokémon salvajes más grandes de la región. Con el tiempo, se había convertido en una industria sutil pero próspera. Los Pokémon ofrecidos para alquiler eran principalmente crías criadas por medios artificiales, lo que garantizaba que fueran dóciles y fáciles de controlar inmediatamente después de la compra. Hola, jovencito. Pareces un recién llegado. Ven, tengo a los Illumise y Chinchou más obedientes aquí. Además, las tarifas de alquiler son súper asequibles. 200.000 Pokédollars por Illumise y 240.000 Pokédollars por Chinchou, dijo con entusiasmo un hombre de mediana edad con barba, mientras detenía a Sato para que inspeccionara su selección de Pokémon. No le hagas caso, jovencito. Es un estafador al que le encanta estafar a novatos como tú. Ven a verme a mí. Mis alquileres de Volbeat cuestan solo 180.000 Pokédollars y los de Chinchou, 220.000 Pokédollars, intervino otro vendedor. ¿A eso le llamas barato? Alquilaré mi Illumise y mi Volbeat por 160.000 Pokédollars y mi Chinchou por 200.000 Pokédollars. Créeme, es la mejor oferta que encontrarás, intervino un tercer vendedor. Piérdete. Tus Illumise, Volbeat y Chinchou parecen medio muertos, son una auténtica estafa. Ven a ver los míos, jovencito. Los he pescado recientemente y están regordetes y sanos, argumentó otro vendedor. Para los dueños de estos puestos, los entrenadores como Sato, nuevos en la exploración de la caverna marina, eran vistos como minas de oro. En verdad, los Illumise, Volbeat y Chinchou que alquilaron fueron criados en masa y apenas nivelados, con un promedio de nivel 5 o 6. Esto hizo que sus costos de producción fueran increíblemente bajos. Normalmente, el coste de criar un Illumise o un Volbeat era de unos 10.000 Pokédollars, mientras que un Chinchou costaba 12.000 Pokédollars. Venderlos o alquilarlos por 180.000 y 200.000 Pokédollars, respectivamente, produjo ganancias exorbitantes.
Más de 10 veces su inversión. Así que si lograban alquilar aunque fuera un solo Pokémon, ganarían el premio gordo. Naturalmente, este tipo de negocio lucrativo atraía una feroz competencia, por lo que, tan pronto como el hombre barbudo hizo su oferta, otros vendedores se apresuraron a robarle el trato. Sin embargo, Sato no se inmutó. Con fondos suficientes y la función de detección de su sistema, era inmune a los intentos de otros de influir en él. Sin dudarlo mucho, rechazó todas las recomendaciones y comenzó a inspeccionar tranquilamente a los Illumise, Volbeat y Chinchou en cada puesto. Tanto en los juegos como en el anime, Illumise, Volbeat y Chinchou eran Pokémon de nicho, y Sato tenía poco conocimiento previo sobre ellos. Sin embargo, recordaba algunos detalles básicos sobre las dos especies. Estaba ligeramente interesado en Illumise y Volbeat, principalmente por su habilidad oculta, Prankster. Bromista. Esta habilidad otorga prioridad +1 a todos los movimientos de estado. Los efectos de Bromista eran innegablemente potentes. En las batallas en equipo, un Pokémon con esta habilidad era una amenaza enorme. Sus movimientos de estado debilitadores pueden parecer flechas mortales desde las sombras, y a menudo dejan a los oponentes sin otro camino que la derrota. Una sola onda trueno en mitad de una batalla podría ser devastadora. Sin embargo, esta habilidad era la habilidad oculta de Illumise y Volbeat, lo que la hacía extraordinariamente rara. Tal vez una entre 10.000. Sato contó rápidamente y encontró solo alrededor de 200 Illumise/Volbeat en todos los puestos. A menos que tuviera muchísima suerte, encontrar uno con Prankster era casi imposible. Dicho esto era solo una esperanza. Incluso sin ella, Sato no estaba demasiado preocupado. Illumise y Volbeat eran simplemente demasiado específicos, con un potencial limitado. En términos de roles, si se compara con un campeón en League of Legends, era similar a un héroe del juego temprano. A medida que la fuerza de Sato aumentaba, sus batallas inevitablemente se volvían más difíciles. Para entonces, los oponentes probablemente tendrían Pokémon equipados con movimientos como Moza o Salvaguardia. Una burla por sí sola haría que un Illumise o un Volbeat potenciados por un Bromista fueran casi inútiles. Nota. Desafortunadamente, Illumise/Volbeat no pueden aprender burla, por lo que carecen de opciones de contrajuego efectivas. Después de inspeccionar los puestos de los vendedores, Sato confirmó que ninguno de los Illumise ni de los Volbeat tenían la habilidad bromista. La mayoría de ellos eran Pokémon de baja calidad y sus niveles apenas alcanzaban un dígito. Por otro lado, encontró dos Chinchou que parecían prometedores. Uno incluso tenía la habilidad oculta de absorber agua. Sus detalles fueron los siguientes. Pokémon. Chinchou, 1 nivel 8 tipo. Agua/electricidad habilidad. Absorber voltios género. Femenino movimientos conocidos. Burbuja, supersónico, onda trueno, onda de choque, movimiento de nuevo, remolino, tutor. Pokémon. Chinchou, 2 nivel 7 tipo. Agua/electricidad habilidad. Absorción de agua, habilidad oculta género. Femenino movimientos. Burbuja, supersónico, onda trueno, agilidad, movimiento huevo. Según la descripción de un anciano de la caverna del mar, Chinchou, con su tipo agua/eléctrico, era la opción ideal para explorar. En el agua, Chinchou era prácticamente una fuerza dominante, especialmente uno con la habilidad de absorber agua, lo que lo convertía en una pesadilla para los Pokémon de tipo agua. Absorción de agua. El Pokémon restaura el 25% de sus HP máximos cuando es golpeado por un movimiento de tipo agua. Tras sopesar los pros y los contras, Sato finalmente eligió a Chinchou con absorción de agua. Su propósito en la caverna marina era entrenar a sus Pokémon. Aunque Chinchou con absorbe voltios tenía el excelente movimiento onda de choque, Sato no necesitaba a Chinchou para luchar. Este viaje estaba destinado a entrenar a Nidoran y Mudkip, dos Pokémon que planeaba convertir en miembros principales de su equipo. En un lugar como la caverna marina, repleto de Pokémon de tipo agua, un Chinchou absorbente de agua era sin duda la mejor opción. Podría servir como luz guía en las cavernas oscuras, con la ventaja adicional de una excelente capacidad de supervivencia. Sato ya podía imaginar los desafíos que le esperaban. En la oscura caverna del mar, Chinchou, como principal fuente de luz, se convertiría inevitablemente en el objetivo principal de los tipos agua ocultos. En ese momento, su habilidad de absorción de agua brillaría, lo que le permitiría prosperar sin importar cuántos movimientos de agua se le lanzaran.
Esta es prácticamente una linterna guía infinitamente reutilizable, al menos dentro de esta caverna, pensó Sato con una sonrisa, mirando al pequeño Chinchou en la piscina frente a él. Después de una acalorada ronda de negociaciones con el vendedor, Sato finalmente alquiló el Battle Absorb Chinchou por 160.000 Pokédollars. Con eso, el Chinchou ahora era completamente suyo.